según eso, comentárselo al paciente. O sea, porque incluso eso debería ser parte del contrato inicial. Eso es lo ideal. Lo ideal es que uno esa información la dé en las sesiones iniciales. Miren, cuando lleguemos a, o sea, me veo que tengo un mechón aquí en la pantalla y no sé por qué. Cuando lleguemos a la parte de las variables de la relación, vamos a ver en esa parte, que viene un poquito después de lo que vimos ahora temprano, viene después de las variables del paciente, vamos a ver que una de las cosas que uno debe cuidar, por ejemplo, en las primeras sesiones es el contrato. Y en ese contexto del contrato, uno debiera las primeras sesiones, idealmente, ¿no?, darle una aproximación al paciente. O sea, a lo mejor, claro, como dices tú, pucha, yo comparto que a veces a uno le pasa que uno no tiene más la certeza absoluta de cuánto se va a demorar, ¿no? Y a mí me ha pasado sobre todo con pacientes que son como de más alta complejidad, ¿no? Que yo ya les he dicho, pues yo a veces trabajo años con pacientes. Pero claro, uno debería anticipar un periodo aproximado al menos, independiente del enfoque, ¿no? Ahora, eso también va a depender de los objetivos del paciente. Entonces, uno podría en esas primeras sesiones, idealmente, una, dos, tres, no sé, uno debería preguntarle bien al paciente cuáles, como un poco sus expectativas del proceso, ¿no? Y qué cosas le gustaría trabajar. ¿Por qué? Porque también eso va a cambiar el tiempo. O sea, si un paciente solo quiere, no sé, trabajar sobre un aspecto muy puntual, por ejemplo, y nada más, a lo mejor entonces uno va a decir, bueno, no importa si la persona tiene más áreas problemáticas o lo que sea, pero no le interesan y quiere trabajar solo una, bueno, y a lo mejor en eso nos vamos a mover poquito, ¿se fijan? Pero si el paciente en realidad quiere hacer un cambio más importante, entonces nos vamos a demorar más, sobre todo si tiene problemas de alta complejidad. Entonces, yo creo que ahí es un poco riesgoso no decir nada, ¿no? Desde el modelo que yo trabajo, por ejemplo, hay tiempos aproximados que están descritos en la literatura. O sea, por ejemplo, no sé, pues el proceso inicial de Widano, la primera fase dura, no sé, pues entre 1 y 3 meses, ¿se fijan? Después el siguiente podrá durar entre 3 y 8 meses, a lo más un año se supone, ¿no? Y luego si alguien ya quiere entrar en la fase final, que pocos hacen, es un segundo año, ¿se fijan? Ya, entonces yo igual le puedo decir a la persona, mire, ¿sabe qué? Yo trabajo en este modelo y en este modelo trabajo así y probablemente esto se va a demorar, no sé, dependiendo 6 meses. Y puede ser más, le digo yo a veces a la gente, ¿no? O puede ser menos, pero yo le voy a dar un aproximado. Pero, por ejemplo, no sé, pues la gente que trabaja con personas con trastorno de personalidad, eh, todos los modelos de trabajo con personas con trastorno de personalidad, por ejemplo, suelen durar mínimo 2 años. Los modelos de la marcha Linehan, los modelos de la terapia basada en la mentalización de Peter Fonagy, eh, los modelos como más psicodinámicos que trabajan con trastornos de personalidad, como son casos más graves, generalmente el mínimo es 2 años, ¿se fijan? Entonces ahí un paciente que tenga ese tipo de patología, o sea, yo no le puedo decir, mire, sabe que usted en 3 meses va a estar regio, porque en 3 meses va a estar peor. Y si encima lo doy de alta, o sea, le puedo dejar la escoba en la vida, digamos, ¿no? O sea, eso es iatrogénico. Pero claro, obviamente yo sé cuando un paciente está en esas condiciones. ¿Se fijan? O sea, porque sé los criterios de un trastorno de personalidad, po. Entonces, hay una serie de elementos ahí que yo debo considerar, ¿no? Tanto de mi forma de trabajo, de mi enfoque y de la psicopatología que tenga la persona, como para saber si yo voy a poder o no abordar esa problemática y en cuánto tiempo. Insisto, una persona con un trastorno de personalidad, por ejemplo, no sé, menos de 2 años es como hacerle cosquilla, o sea, sería un chiste, digamos, ofrecerle algo así, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen adicciones en general, ¿no? La que sea, son pacientes también de largo alcance y que muchas veces requieren no solamente un trabajo con un terapeuta individual, porque eso tampoco da abasto. Entonces, ahí, por ejemplo, en tu pregunta, probablemente, claro, hay una mirada caso a caso, ¿no? Pero uno debería
inicialmente al menos darle un tiempo aproximado, porque si no, imagínense, es como no tener contrato, po. Es como demasiado vago. Yo entiendo que hay modelos que son más laxos que otros, ¿no? Pero yo creo que cualquier terapeuta que tiene claro en el fondo cómo funciona la psicoterapia tiene una aproximación de cuánto se va a demorar. Uno se puede equivocar y yo siempre les digo a los pacientes, bueno, esto va a depender, ¿cierto?, de cómo usted se vaya sintiendo, también va a depender de los objetivos que puedan ir surgiendo en el proceso, pero inicialmente yo le puedo decir que menos de 6 meses no me voy a demorar, por ejemplo. Yo así les digo así a los pacientes. O menos de 2 meses o menos de 3 meses no me voy a demorar, ¿no? Y antes de eso usted no va a ver ningún cambio, incluso, o a lo mejor se va a sentir peor, ¿no? Durante esos primeros meses iniciales, ¿ya? Porque la forma en que yo trabajo es así, pues. La gente en realidad al principio como que no sale bien, pues sale mal, porque empieza a mirar los aspectos que han sido dolorosos, entonces como que vengo a psicoterapia para estar más feliz y resulta que me voy cada sesión más triste, digamos. Lo que pasa es que no es que se vaya más triste, es que está triste. Lo que pasa es que ahora lo es, ¿no? Entonces, pero claro, lo ideal, Ángela, de todas maneras, es que haya un tiempo aproximado. Porque si no, la cuestión es como, ¿cómo evalúo, po? O sea, si es como tan vago, entonces también el paciente se puede perder, ¿se fijan? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar yo? No sé cómo se organiza un paciente si uno no le dice nada del tiempo. Porque por último, si uno dice, ya, mire, ¿sabe qué? Mínimo con usted tengo que trabajar un año, ya por último el paciente dirá, hoy la psicóloga está media loca, pero dice que yo necesito un año, ya, ok, quiero o no quiero. Pero si yo no digo nada, de nada, es como, chuta, ¿qué me espera acá, po? ¿Se fijan? Eso va a estar dentro de las expectativas y es importante. Por último, preguntarlo, por último decirle, ¿y usted cuánto tiempo ha pensado que va a estar? Eso también se hace mucho, ¿no? Usted cuando se imaginó venir a psicoterapia, en el fondo, ¿cuánto tiempo pensó que yo le iba a proponer? Porque miren esto, la investigación lo que dice, no sé si alguien alcanzó a leer esto de la resolución de la APA, lo que dice la investigación en general, bueno, en el manual de psicoterapias de Rodríguez también sale esto, por si alguien después lo quiere mirar. Lo que dice la gente en general cuando llega a psicoterapia es que piensa que la psicoterapia va a durar 5 sesiones. Después hay un grupo que piensa que a lo más va a durar 10 y sería. Y de ahí los grupos de personas que se mantienen después de 10 sesiones en psicoterapia son los menos. O sea, la mayoría piensa que la psicoterapia es algo así como rápido, ¿no? Breve. Y la verdad es que en general no es así. Salvo que sean problemas muy puntuales, ¿no? O Entonces, sea, miren esto. ¿Sí? yo creo que en ese sentido la labor de un terapeuta es eh, indicarle a su paciente que así como la vida tiene ciclos y tiene tiempos y que muchos son de años, también de construir ciertos ciclos que no son adecuados para la persona también van a tomar tiempo. Entonces, como hacerle ver Sí. esa parte. Sí, absolutamente. Voy a enchufar mi computador que veo que le queda poca batería. De hecho, voy a seguir hablando mientras. De hecho, yo, por ejemplo, en el modelo que yo trabajo, en general son procesos largos, en general. Aunque las personas hagan solo las 2 primeras fases, que son las más comunes que hacen, porque casi nadie hace la fase tercera, que es un análisis evolutivo, que es como para entender por qué uno es como es, ¿no? Pero casi nadie le interesa eso, salvo algunos psicólogos clínicos y serias. Eh, pero, por ejemplo, yo en general, yo les comento al inicio, les digo, mire, yo trabajo desde este enfoque, porque además éticamente uno debe informar al paciente en las primeras sesiones todo. Uno debe decirle al paciente dónde se formó, idealmente, ¿no? Me refiero, dónde, o por último, no sé, yo estudié en tal universidad, ¿cierto? Hice un posgrado en tal universidad, me formé en tal modelo, aunque el paciente no lo entienda, uno debe decirle, eso está estipulado éticamente, ¿no? Que uno debe como explicitar su formación y todo, sus años de experiencia, todo, porque el paciente, acuérdense que el paciente tiene que tener la posibilidad de tomar una decisión informada de si quiere hacer ese tratamiento con uno o con otro terapeuta. Entonces yo en las primeras sesiones debería, ¿cierto? Siempre, yo no siempre lo hago porque a mí me pasa mucho que los pacientes vienen ultra recomendados y ya saben en el fondo, o sea,
porque no sé, me toca, por ejemplo, atender muchos psicólogos, muchos terapeutas. Entonces, todos saben que yo estoy en tal modelo, todos saben que trabajo en la Católica, todos saben que, de hecho, porque se pasan el dato, ¿no? Entonces, a veces, efectivamente, obvio ese paso. Ya, pero uno debería hacerlo. Entonces, la primera sesión uno tiene que decir de dónde viene, qué estudió, cuántos años lleva atendiendo, si la psicoterapia es efectiva o no, ¿cierto? Para que la persona diga ya, yo en realidad, bueno, cuánto tiempo va a durar, aprox, ¿no? Yo le doy un tiempo más o menos de lo que yo creo, etcétera. Y entonces la persona según eso decide, porque si no, ¿cómo va a decidir? ¿Qué pasa si alguien en realidad dice, uy, no, pero es que para mí 6 meses, imposible, no sé, eh, me voy a ir a estudiar a otra ciudad y no puedo, no estoy inventando, ¿no? No sé, es que yo no puedo saber de la vida de la gente. Entonces, se supone que uno debe hacer en esas primeras sesiones el contrato terapéutico, o sea, todo lo que va a implicar la psicoterapia, todas las condiciones que implican desde el modelo que yo le puedo ofrecer, porque yo no le puedo ofrecer a alguien terapia sistémica, si yo no me he formado como terapeuta sistémico, tampoco le puedo ofrecer a alguien un psicoanálisis, porque no sé, no tengo formación psicoanalítica general de los modelos, pero yo no he hecho ningún psicoanálisis, digamos, no me he formado para ser una psicoanalista. Entonces, allí hay una serie de cosas que uno debe explicitarle al paciente y el paciente debe tomar la decisión informadamente. O sea, que si el paciente elige quedarse en psicoterapia conmigo versus con otro terapeuta, tiene que ser porque ya sabe lo que hago yo, cómo lo hago, qué formación tengo, sobre qué base teórica trabajo, al menos a nivel general. ¿Cuánto tiempo más o menos me voy a demorar, cierto? ¿Cuánto le voy a cobrar? ¿Qué va a pasar cuando no venga? Todo, pues. Porque claro, es que si no, yo encuentro que queda como demasiado vago, ¿no? Y está demostrado, de hecho, eso sí se los puedo decir empíricamente, ¿no? Con evidencia de investigaciones, que las personas están más conformes cuando todo eso es explicitado, o sea, cuando se les avisa, ¿no? Es bien valorado en el fondo, ¿no? Que uno haga todo eso. Entonces, bueno, sí, obvio, porque si, sobre todo si es en un lugar privado, por ejemplo, la gente paga, pues. Imagínense pagar por algo que no tengo idea ni para qué sirve. No, pues, tiene que ser. Entonces, ya, pero eso, insisto, igual va a estar como cruzado, ¿no? Por el modelo desde el cual la persona trabaje, ¿ya? Pero eso, insisto, el punto es que hay que explicitarlo nomás, o sea, no se puede como dar por hecho que la persona ya no importa, no, pues tengo que avisar, pues, ¿se fijan? Eso, Ángela, ¿queda más claro ahí? Sí, profe, me quedó claro, gracias. Perfecto. Ya, entonces esto va a ser bien interesante porque ahora nos vamos a ir a las variables del paciente. Y aquí, bueno, hay distintos ámbitos también dentro de las áreas del paciente, ¿no? Hay variables, por ejemplo, que son demográficas, hay variables de personalidad, hay un grupo de variables que está muy estudiada, que tiene que ver con la perturbación y la complejidad de los síntomas, y está todo el tema justamente, Ángela, de las expectativas. ¿Ya? Entonces, todo esto se ha investigado, por eso yo les decía delante, y eso me interesa súper de verdad que lo recuerden. Todo lo que vemos en este ramo está documentado a partir de investigación empírica, está comprobado. Aquí no vamos a hablar de cosas que a uno se le podrían ocurrir que son importantes en un paciente. No, esto está demostrado que es importante o que no es importante o que es relevante para un modelo que no es para el otro, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a partir por las variables demográficas y lo primero que quiero aclarar, voy a ir con mi puntero láser, aquí abajito dice incidencia indirecta, ¿no? En el proceso de psicoterapia. Entonces, quiero insistir en que ninguna de estas variables tiene una causalidad directa en el proceso de psicoterapia, ¿ya? Entonces, estas más bien son tendencias que se han observado en distintas investigaciones a nivel mundial, pero no es algo determinista, es decir, en el caso, por ejemplo, voy a partir acá, ¿no? ¿Qué se ha visto, qué se ha investigado y se sabe a propósito del nivel socioeconómico, por ejemplo? Sabemos que a mayor nivel socioeconómico hay mayor acceso a psicoterapia, lo que puede ser bastante obvio, ¿no?
y que los procesos suelen ser más largos y que las psicoterapias suelen ser más de insight, es decir, psicoterapias en que hay un proceso de darse cuenta, de reflexionar, de mirar, ¿cierto?, los conflictos, etcétera, ¿no? Y que a menor nivel socioeconómico, mayor acceso a terapia farmacológica, que es lo que suele ocurrir, por ejemplo, en los consultorios de atención primaria, ¿no? Y que los pacientes están más dispuestos a psicoterapias más breves, ¿ya? Ahora, yo voy a ser súper majadera en esto. Eso es lo que dice la investigación, pero no significa que alguien con menor nivel socioeconómico entonces nunca va a poder estar en una larga psicoterapia y en una psicoterapia de insight, porque puede estarlo, ¿no? Y yo siempre cuento un par como de experiencias que yo tuve, ¿no? Cuando yo primero me formé en el magíster en clínica en Santiago, en la Católica, y nosotros dentro de bueno, teníamos muchas horas de clase, pero además de tener muchas horas de clase, teníamos muchas horas de atención directa a pacientes y supervisión clínica de supervisores de la Católica, en el fondo, que son todos formados por año, y bueno, con mucho bluff, ¿no? Entonces, teníamos muchas horas de atención con pacientes como supervisadas, y nosotros, por ejemplo, el año que yo estuve, en la promoción que yo estuve, hicieron un convenio en la PUC con un consultorio que en ese minuto, imagínense, estoy hablando en Santiago, en la Florida, porque no me acuerdo dónde era, pero un consultorio de atención primaria, ¿no? Y yo, por ejemplo, y mis compañeros igual, algunos, no todos, yo misma atendí en atención primaria en consultorio de personas con bajo nivel socioeconómico que no pagaban un peso por ir a psicoterapia, ¿no? Y yo tuve procesos larguísimos con las mismas personas, meses, ¿no? En un consultorio, terapias donde trabajábamos en muchos temas distintos de insight, en el fondo, ¿no? Y el proceso es largo. Lo que pasa es que el que no tengan dinero para pagar es lo que influye, pero no porque no puedan, no porque no quieran o porque no les agrade, por ejemplo, ¿no?, hacerlo. Lo mismo me pasó aquí en Talca cuando llegué, en el consultorio norte. Ahora, claro, lo único que ahí tenía que hacerlo escondida, sí, porque no se podía en el fondo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, fíjense que estoy convencida que más que el nivel socioeconómico, el tema es la oportunidad en el fondo, el no tener la posibilidad de pagar, ¿ya? Pero estas son tendencias que se observan a nivel general, ¿ya? Pero para que ustedes también lo tengan, como siempre, con un juicio crítico, ¿no? O sea, que no porque reciban a un paciente de menor nivel socioeconómico significa que no puede acceder a eso. Lo que pasa es que probablemente la oportunidad no está mucho por esto que yo les cuento, ¿no? ¿Qué pasa con la edad? La mayor tasa de consulta es entre los 25 y los 40 años, y el otro gran grupo que consulta más son los niños, ¿ya? Esos son los dos grandes grupos etarios que usan más psicoterapia. A nivel de sexo, la mayor demanda de atención, ustedes ya se imaginarían de antes que yo diga esto, que somos las mujeres, ¿ya? Así que tenemos la delantera en eso. No sé si es bueno o malo, véanlo ustedes como quieran. Luego, ¿sí? Dígame, escucha. ¿Por qué después de los 40 como que ya no, si usted llega a saber por qué no va tanta gente a psicoterapia? Miren, yo lo que les puedo decir, porque es eso, hasta lo que yo sé, está estudiado en términos de rango etario, ¿ya? Pero no he visto que se sepan como las razones, ¿no? Ahora, lo que a mí me toca más ver es que en ese rato de tiempo, entre los 25 y los 40, ¿cierto?, está todo el proceso, por ejemplo, de la adultez emergente, de todas las personas que eventualmente, no sé, les ha costado, por ejemplo, los procesos de separación de sus familias de origen, ¿no? Muchos que están en la etapa de formar familia, que a veces es un tema igual complejo. Pero mi hipótesis, ¿no?, insisto, es que, claro, posterior a esa edad, probablemente muchos ya se acostumbraron a vivir de una manera particular, ¿no? Tengan o no sufrimiento psíquico, en el fondo. Entonces, claro, hasta los 40, entre 25 y 40, es una edad en que probablemente todavía la gente está dispuesta a hacer cambios,
como a buscar mejores posibilidades, etcétera, ¿no? Pero luego que pasa a los 40, las personas están mucho más establecidas con algún tipo de vida, en el fondo, para bien o para mal, con o sin sufrimiento psíquico, en el fondo, ¿no? Y muchos ya también han asumido que esa es su vida y punto. Ahora, insisto, esa es mi hipótesis, porque yo no he leído estudios que indaguen específicamente, ¿no?, qué hace que alguien mayor de 40 tenga menos propensión a consultar. De hecho, yo tengo pacientes mayores de 40. No tanto. El rango que a mí más me toca efectivamente es como los 30, ¿no? Es como me refiero, entre esas edades. Y cuando son personas mayores a esas etapas, lo que más me ha pasado habitualmente es que consultan cuando tienen rupturas en relaciones muy importantes. Por ejemplo, que es gente que se ha divorciado o separado en el fondo, ¿no? O que tiene problemas graves con los hijos, por ejemplo. Muchas dificultades parentales y cosas de ese tipo. Pero el resto, efectivamente, está en el grupo de los 25 y 40, ¿no? Bueno, y ustedes saben que la consulta de niños, o sea, los terapeutas que atienden niños, en general, pasan súper llenos. O sea, efectivamente los niños son un grupo de alta demanda, porque además, claro, algunos niños consultan, los terapeutas infantiles mandan a psicoterapia a los padres a veces, pero los padres a veces no quieren ir. Entonces mandan a los niños nomás, vaya usted, no, arréglemelo. Pero a veces los padres no revisan mucho lo que les pasa a ellos. Sí, hay un tema ahí a discutir, pero no me voy a meter en eso porque no me compete en esta clase. Bueno, en términos del estado civil, que es otra variable demográfica, y esto a mí me pasa textual como está acá, chiquillos. Me va a sonar súper horrible, pero yo ahí también tengo mi propia hipótesis. De mayor a menor, tal cual como está ahí, en ese orden, los estudios indican que consultan solteros, separados, viudos y casados. En ese orden, es decir, consultan en primer lugar los solteros, luego los separados, luego los viudos y luego los casados. Ustedes hagan sus hipótesis, yo tengo las mías, ¿no? Porque acuérdense que yo trajo la teoría del apego. Entonces, bueno, los solteros son los que más consultan, dice la investigación. En mi experiencia también es así. Yo tengo muchos más pacientes solteros que, o sea, son los que más me llegan, ¿no? Que en parejas estables. ¿Sí? Pero eso puede ser porque la soltería, no sé, los tiene como ya si vemos el rango de 30 años, que serían sus pacientes promedio. A lo mejor en sus creencias en la cabeza, en su sistema de creencias está como instaurado que esa gallo ya deberían tener una pareja estable, a lo mejor eso los incomoda y por eso también pueden asistir a psicoterapia, ¿o no? También puede ser, sí, también puede ser. Lo que pasa es que efectivamente esa edad, por ciclo vital, comillas, lo habitual es eso, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí. Por ciclo vital es lo habitual. Si la persona no está en eso, lo que le va a empezar a pasar probablemente es que sus redes más habituales, como de un rango etario similar, sí van a estar en eso, a nivel genérico, ¿no? Ya, pero además empieza a ocurrir que como por ciclo vital es típico en esa etapa que se instaure, no sé, la pareja, ¿cierto? Que haya más intimidad con una persona o que derechamente hagan familia, etcétera. Y que efectivamente las amistades disminuyen, porque bueno, muchos que hacen familia están en eso, ¿no? Entonces, además hay todo un tema que desde la teoría del apego, ¿cierto? Por eso yo hice la aclaración que trabajo desde ahí, desde la teoría del apego se supone que los seres humanos estamos, comillas, diseñados, no sé cómo decirlo en realidad, como para tener relaciones de alta intimidad con un otro en el fondo, ¿no? Entonces, eso a esa edad es habitual que empiece a ocurrir. A no ser de que hay personas que efectivamente se quedan un poco más amparados en el paraguas de la familia de origen, como con sus figuras de apego eternas que pueden ser los padres, ¿se fijan? Pero si no, es una edad en que efectivamente las personas empiezan a armar sus redes. Entonces, tal como dices tú, a algunos, por ejemplo, les podría incomodar eso, les podría incomodar ver que todos sus amigos se están emparejando y ellos no, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que yo he visto en general, ¿no?, es que no es solo por ver a los otros, ¿no?, sino que hay un deseo también de encontrar alguna relación interpersonal de mayor profundidad, y lo que habitualmente ocurre, estoy hablando de mi experiencia, ¿no?, con los pacientes, es que muchos de ellos tienen dificultades importantes en esa área. Entonces, claro, en algún minuto empiezan a
como hacer agua, en el fondo, porque quieren, ¿no? Pero a veces no pueden. O sea, pero no es que no puedan porque no hay personas disponibles alrededor, sino que porque a veces la forma en que se relacionan les hace muy difícil mantenerse en una relación estable, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí insisto, hay un montón de hipótesis que uno puede tener, que le puede dar vuelta, porque efectivamente hay un tema como de social, ¿no? En que a esa edad efectivamente hay toda una serie de metas que se esperan y todo. En mi experiencia va más allá de la comparación social, como que, pero bueno, también por eso puede que la gente busque, pues, se fijan a ver algunos otros que no. Pero en concreto, así súper empíricamente, ese es el orden, ¿eh? Así, los solteros más, luego vienen los separados, luego los viudos y luego los casados. En ese orden consultan por estado civil, ¿ya? Y por último, en términos de nivel educacional, a mayor nivel educacional hay mayor consulta. Esto sí que es bastante como de una interpretación que puede ser bastante certera, ¿no? Porque, bueno, lo que hacemos los psicólogos, eh, mientras menor sea el nivel educacional, es más desconocido en el fondo. Porque imagínense que, claro, para alguien que va a una universidad, ¿cierto? Y que estudia distintas cosas y todo, el concepto como de psicólogo es mucho más conocido. Pero para alguien que no tuvo esa posibilidad de ir tanto ya sea a la escuela, al liceo, al colegio, a la universidad, como que la psicología es algo bien abstracto que la gente mucha no entiende. Entonces, también ahí influye esto, ¿no? Que a mayor nivel educacional, bueno, la gente está mucho más dispuesta a consultar y puede que igual esté un poco asociado al nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, ahora, insisto, de aquí lo más importante es recordar que ninguna de estas variables es determinista en cómo el paciente va a lidiar con la psicoterapia o si va a ir o no, ¿ya? Estos son tendencias que sí se han visto en distintas investigaciones y que a uno le pueden dar pistas un poco, ¿no? De variables importantes, pero que son solo a nivel demográfico. Ahora, ¿qué se ha visto a nivel de personalidad de los pacientes? Y esto ya es más interesante, ¿no? Se ha visto que la inteligencia en general correlaciona positivamente con la psicoterapia, es decir, que se ha visto que a mayor CI, efectivamente hay una correlación positiva en estar en psicoterapia, ¿no? Y sobre todo en psicoterapias de insight, ¿no? Y que psicoterapias más bien conductuales, que son mucho más concretas, ¿cierto? No requieren alta inteligencia. ¿Qué se ha visto en términos de la flexibilidad o de la fuerza de integración del yo? ¿Cierto? Personas, por ejemplo, que tienen un sí mismo establecido, que suelen ser más flexibles, que tienen un buen funcionamiento yoico, dirían los más psicodinámicos, ¿no? Que, por ejemplo, tienen buenos mecanismos de defensa, que son capaces de regular bien sus emociones, que no son impulsivos, etcétera, ¿no? Eso correlaciona con consultar, con estar y con permanecer en psicoterapia, ¿no? Y por último, el locus de control, que tiene que ver con a qué atribuyo yo, ¿no? Las cosas importantes que me ocurren. Se ha visto que el locus de control externo, es decir, cuando las personas tienden a atribuir lo que les pasa a factores fuera, por ejemplo, la suerte, el destino, no sé, otras personas, etcétera. Las personas con ese locus de control más externo se beneficiarían más, al menos eso es lo que dice la investigación, de terapias más directivas y breves, ¿ya? Por eso que, pucha, Carolina parece que había hecho esa pregunta hace un rato, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando un terapeuta era un poco más del estilo de, por ejemplo, poner al paciente en contextos de autoexposición, ¿se acuerdan? Bueno, es que para un paciente que tenga locus de control externo, que es el paciente que dice, bueno, yo en realidad voy a esperar que el psicólogo me diga lo que tenga que hacer, ¿no? Y yo confío en su criterio y yo en realidad aquí nada que ver, yo voy a seguir sus órdenes, ¿no? Y hay gente así. Y que más allá de entender o no lo que me pasa, yo lo que quiero es cambiar, ¿no? Entonces yo voy y lo que quiero es eso, pues que alguien me dirija bien y me diga lo que tengo que hacer. Y rapidito, ojalá, ¿no? Bueno, personas así se benefician más de terapias más directivas y cortas en el tiempo, ¿no? En cambio, las personas con locus de control interno, que son personas que
atribuyen lo que les pasa a aspectos personales, que cuando intentan explicar una situación, ¿cierto? Buscan qué hicieron ellos para poder entender lo que ocurre, etcétera, ¿no? Entonces, esos pacientes se ha visto en investigación que se benefician más de terapias de insight y más bien largas, ¿no? Y esos no son pacientes que vayan para que efectivamente les digan lo que hacer, ¿no? Sino que lo que esperan es ir descubriendo en el proceso, ¿no? Ahora, para ser súper honesta, bueno, salvo los psicólogos, los voy a dejar fuera como de mis ejemplos en este minuto. A mí me pasa de repente que hay personas que llegan y me piden, como me pasó una vez hace un tiempo, me acuerdo perfecto, un señor que incluso viajaba de Curicó. Entonces, en la primera sesión, ¿no? De entrada me dijo, pucha, me dijo, yo vengo porque tengo problemas con una pareja, me dijo hace años y estoy en la duda y ya llevo un rato, no sé qué. Bueno, me contó toda la historia, ¿no? Con la mujer que tenía, que era una relación bien complicada. Entonces me dice que pucha, que él en realidad decidió ir a psicoterapia porque quiere que alguien lo ayude como a tomar la decisión porque él no sabe si se tiene que separar o no. Entonces me dice, pucha, yo en realidad vine para que tú me ayudes a ver si yo, porque no, realmente no sé, me dijo yo, no sé si debo separarme, ¿qué crees tú? Pucha, yo quiero, esa es mi expectativa, ¿no? Que en este proceso tú me ayudes a eso. Chuta, eso es uno, ese es uno que está esperando una terapia directiva y breve, ¿no? O sea, que con un loco de control externo, porque está esperando que yo le dé una respuesta, ¿no? Acerca de lo que tiene que hacer. Bueno, pero por ejemplo, el modelo que trabajo yo no es así, po. No es ni breve ni es directivo. O sea, yo no trabajo en función de darle una solución al paciente. Entonces, pucha, yo, si me llega un paciente así, que fue lo que hice yo cuando él me dijo eso, de hecho, ¿no? Yo le dije, pucha, yo trabajo de esta forma. Entonces, yo no voy a poder entregarte esa respuesta que tú buscas acá. No es el lugar correcto. Ahora, yo puedo recomendarte a otro psicólogo que trabaje más desde un enfoque, por ejemplo, estratégico, breve. Hay algunos modelos sistémicos que son súper como acotados, o bien los conductuales más clásicos, que efectivamente te podrían a lo mejor decir, mire, yo sugiero que haga esto otro, pero eso no. Aquí, no es lo que vas a encontrar acá, ¿no? Y bueno, y ese señor fue efectivamente como 2 veces y no fue más, porque, y está bien, porque yo no, por mucho que él, o sea, yo no para que alguien no se vaya voy a inventar una cuestión que no es la que yo hago, ¿se fijan? Pero miren esto, ahí depende también del locus de control de la persona. Entonces cuando alguien, Carolina parece que era, preguntaba hace un rato y decía, pucha, pero ¿y qué pasa si uno llega a un terapeuta que a uno le dice, ya, entonces vamos al tiro, ¿no? Es que ahí va a depender. Si el paciente tiene un locus de control externo, a lo mejor le va a acomodar, ¿se fijan? Porque el paciente va esperando que el otro me diga exactamente lo que tengo que hacer y mientras antes lo diga mejor, pues. No sé si se acuerdan ustedes, hay unos videos muy simpáticos del año 1, ¿no? Donde los conductuales, perdón, clásicos mostraban sus técnicas de exposición, como que se llaman técnicas de exposición, ¿no? Literalmente, basadas en el condicionamiento clásico puro, ¿no? Entonces, en los videos mostraban, por ejemplo, cuando los terapeutas se metían, la gente que le tenía miedo a los ascensores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los terapeutas? Se metían adentro del ascensor con el paciente. O sea, que es una terapia de exposición, ¿no? Es como que yo le tengo miedo al agua y me tiran adentro del agua, po. Se fija, le tengo miedo a la araña y me meten en una pieza con araña. O sea, una terapia de exposición, po. Súper directiva y se supone que es súper breve porque eso dura pocas sesiones. Se supone que la persona se va a acostumbrar rápidamente y se va a desensibilizar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor si alguien tiene ese locus de control le va a servir eso, esa terapia directiva y breve, ¿no? Entonces, por ahí, miren esto, vamos a tener que empezar un poco a jugar con esto, pero también eso va a depender del terapeuta, porque si un terapeuta efectivamente trabaja con un modelo que es súper lejano a eso, entonces no le va a servir a ese paciente, ¿no? Miren, otras variables, ¿sí? Una pregunta, en la correlación positiva entre psicoterapia, ¿se refiere a que ellos asisten más a psicoterapia o que les funciona mejor? Que les funciona mejor Ah, y que, sí, y que suelen como quedarse en psicoterapias de insight. Personas que tienen un coeficiente intelectual, bueno, no sé si alto, ¿no? Pero que son inteligentes. Eso está demostrado a nivel empírico, ¿no? Y al revés,
¿no? Que las psicoterapias que son mucho más conductuales suelen ser más concretas y entonces la verdad es que en el paciente en general, tenga el nivel de inteligencia que tenga, va a funcionar bien, ¿no? Eso es al menos lo que está efectivamente demostrado a nivel de investigación, ¿no? Otras variables, ¿sí? No, le decía gracias. Ah, perfecto, ya, de nada. Hay una investigación grande que se hizo en el año 92 en un centro que estaba en Santiago, el CECIDEP, ¿no? Que era famoso en esa época, que ellos tomaron a 1.220 pacientes. Esto es interesante porque este era un centro privado, ¿no? Privado, pero que los costos eran menores, porque el CECIDEP en esa época era como una especie de centro asociado a una universidad. Entonces cobraba menos que lo habitual, ¿no? Pero cobraba. Entonces estos autores hicieron una investigación con 1.220 pacientes y aquí lo interesante y lo único que yo quiero mostrar es un poco las cifras, ¿no? Porque en general las consultas más habituales son de personas que tienen o problemas en el área de la depresión o problemas en el área de la ansiedad, ¿no? Que es el ánimo depresivo aquí un 26,3% y la ansiedad un 24,6%. En esta muestra hay otros dos porcentajes muy altos, que son los problemas de pareja, ¿no? Porque había un trabajo sistémico fuerte y este resultado es un poco más llamativo, que fue un porcentaje de 23,5% en el área del desarrollo personal, es decir, gente que señalaba que su motivo de consulta era una búsqueda de desarrollo personal. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es muy poco habitual en psicoterapia. Y probablemente ese porcentaje en ese caso justamente era porque era una psicoterapia pagada, ¿no? Donde probablemente había gente que iba sin estar en un sufrimiento psíquico, ¿no? Sino que más bien por estar mejor aún, por desarrollar más las habilidades, un poco como en la línea de lo que dice Maslow, ¿no? De la autorrealización. O sea, yo puedo estar bien, pero quiero ir más allá en mi desarrollo personal. Entonces, pero eso lo vamos a ver excepcionalmente, probablemente porque este era un centro privado, ¿ya? Pero lo más común suele ser esto, los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos, ¿ya? Para que ustedes después pueden revisar esto con más calma y todo. Fíjense que en esta misma investigación aplicaron un montón de cuestionarios en distintas áreas, ¿no? Y aquí sí hay un par de cosas que les quiero mostrar que me parecen a mí muy interesantes. A nivel de sistema cognitivo, porque ellos aplicaban muchos instrumentos donde evaluaban las creencias de las personas, ¿no? Como los esquemas en el fondo, ¿no? Y esto sí es interesante, miren. Hay un 37% de la muestra que pone atención preferentemente a lo negativo, o sea, casi un 40%, ¿no? De esta muestra que va a pedir psicoterapia. Y al revés, apenas un 15% de la muestra pone atención a lo positivo. Y aquí me quiero detener un momento, porque fíjense ustedes que la investigación a nivel general, ¿no? Muestra que las personas que no están deprimidas tienen un sesgo en general hacia lo positivo. Es como que, a ver, ¿cómo les explico? Tienen una tendencia a ver las cosas más positivas incluso de lo que son, ¿no? En cambio, en esta muestra, que es de paciente, apenas un 15% pone atención a lo positivo. Eso es muy bajo, ¿no? O sea, es llamativo, en el fondo. Y pareciera que la mayoría de los pacientes ponen más atención a lo malo, ¿no? Y, por otro lado, también descubrieron y relevaron en esta investigación aparición importante de ideas irracionales, de estas como las que señalan los autores cognitivos clásicos, ¿no? Como Albert Ellis, por ejemplo. De hecho, aplicaban esos instrumentos. Entonces, miren estos son muy interesantes porque, por ejemplo, a la afirmación me siento demasiado mal cuando me rechazan, hay un 60% de contestar que se sienten demasiado mal cuando se rechazan. Ahora, imagínense que el rechazo es algo muy habitual. O sea que las personas que se sienten mal con el rechazo de seguro lo van a pasar mal, porque eso ocurre, ¿no? Que en distintas relaciones, en el trabajo, ¿no? Que hay situaciones en que efectivamente hay rechazos activos de otras personas, de lo que sea. Imagínense en el caso nuestro, los que hacemos clases de los alumnos, ¿no? Etcétera. Entonces, si alguien lo pasa mal con el rechazo, porque miren la afirmación, dice, me siento demasiado mal. No es como,
pucha, me desagrada, ¿no? De más, a todos nos desagrada. Pero me siento demasiado mal cuando me rechazan, o sea, probablemente ese es alguien que sufre, ¿no? Me cuesta soportar que las cosas no sean como yo quiero que sean, 58%, casi un 60%, o sea, me cuesta soportar. Entonces, si las cosas no son como yo quiero, chuta, qué difícil, ya, es harto un 58%. Constantemente me exijo perfección en las cosas que hago, 54%. Y miren esta, tengo derecho a exigir que la vida me dé todo lo que quiero, 53%. Entonces, estos autores lo que enfatizan es que en este grupo de pacientes se vio más atención a lo negativo, que hay una maximización de los eventos negativos, que son muy exigentes consigo mismo y que hay una alta frecuencia de algunas ideas irracionales, ¿no? Ya. Ahora, este mismo grupo de pacientes evaluados en su sistema afectivo, miren esto, las necesidades menos satisfechas son amor, sexuales, logro, trascendencia, afecto y esparcimiento. O sea, esas son como las necesidades que más aparecieron que no estaban satisfechas, ¿no? Ahora, imagínense que aparece primero el amor, ¿no? Que es algo que asumimos, el afecto, que es algo muy importante, ¿no? Fíjense que la intensidad emotiva, y esto también es un dato pero muy, muy interesante, el 82% de la muestra señala que es muy intenso para reaccionar. Eso es mucho, chiquillos. Y las personas en general que suelen ser muy intensas no lo pasan bien, porque suelen tener dificultades con los otros, suelen desregularse en distintas situaciones. No sé si ustedes saben, pero hoy día hay una tendencia más o menos importante. Hay un paper de los de lectura que tienen que leer que trata de eso, que es cómo las dificultades en la regulación emocional, por ejemplo, afectan mucho como elemento transdiagnóstico en distintos enfoques teóricos. De hecho, hoy día hay toda una línea teórica de investigación que enfatiza que finalmente todos los problemas psicopatológicos son problemas de regulación emocional. Entonces, eso es muy, muy interesante. Las mujeres somos más intensas para reaccionar emotivamente que los hombres, eso está demostrado también. Hay otra área que es la variabilidad emotiva, y eso también es interesante. Un 55% señala alta variabilidad en los estados de ánimo. Alta variabilidad significa que van así, ¿no? O sea, suben, bajan, pero un 55% es mucho para tener una alta variabilidad, porque eso significa que la mayoría, ¿cierto? Más de la mayoría son personas que tienen estados de ánimo que son muy fluctuantes, y eso también muchas veces a las personas les complica, ¿no? Porque entonces yo puedo estar bien, pero después puedo estar mal, y después puedo estar bien, y eso es complejo, ¿no? 9,3% apenas, ¿sí? Es que quería, se me viene con las estadísticas que está dando, se me viene una cosa a la cabeza. En el anterior hablaba un poco de la reacción, o sea, de la percepción que tiene la gente frente al rechazo, sí, que era alta, y en esta diapo dice que como la parte como más emotiva. Entonces me parece que hay como que van de la mano, pero eso también responderá al tipo de apego como más habitual, ¿no? Que podría ser ansioso. O sea, por ejemplo, las personas más ansiosas responden como a una sensibilidad mayor y una menos tolerancia como al rechazo, porque, o sea, en la psiquis el rechazo igual tiene un impacto grande cuando no hay esa preparación adecuada. Sí. O sea, si tú me preguntas en términos de investigación, específicamente en el ámbito del apego, ¿no? Bueno, claramente los que tienen más dificultades en tolerar, por ejemplo, el rechazo, son los apegos ambivalentes. De hecho, ¿no? Parte de la descripción de las características de los apegos ambivalentes suele ser el temor al rechazo del otro. Pero en una medida mayor, ¿cierto? Porque por esto mismo que tú dices, bueno, el rechazo obviamente tiene un impacto a nivel psicológico, ¿no? Pero no necesariamente cada vez, porque resulta que si, no sé, pues, el rechazo primero depende de quién venga, ¿no? O sea, si son figuras menos importantes, se supone que uno le debería importar menos, pero no siempre es así. Ya, pero además, una persona con un estilo de apego más seguro va a tener muchas mejores herramientas para lidiar con un rechazo que uno que es ambivalente, ¿no? Entonces, probablemente el ambivalente, con el tema del rechazo, ¿no? Está siempre atento a eso, aunque no lo haya. Es una cuestión compleja, ¿no? O sea, aunque no haya rechazo,
los estilos más ansiosos están mucho más como focalizados en eso. Ahora, ojo, probablemente es porque les tocó en su historia, ¿no?, vivir algo como eso, no es casual, digamos, ¿no? Pero entonces, a su vez, el manejo que puedan tener de eso probablemente va a tener más dificultades. Ahora, eso está súper documentado como a nivel de teoría del apego, sí. Se fijan, en este estudio, por ejemplo, no evaluaron eso en ese minuto. Ahora, hay otras investigaciones que yo las doy de lectura obligatoria el próximo año, porque como trabajo con teoría del apego, ahí sí les hago leer investigaciones a propósito de cómo el estilo de apego impacta a nivel de psicoterapia, ¿no? Entonces, obviamente ahí, por ejemplo, ¿no?, les puedo adelantar, porque eso lo van a tener que leer el otro año igual, que por ejemplo, no sé, pues los datos muestran que los clientes con apego seguro, por ejemplo, forman alianzas mucho más fácilmente que los con apego inseguro, por ejemplo, ¿no? La forma de resolución de conflicto de las personas en general con apego más seguro suelen ser siempre más constructivas que los con apego inseguro, y así, ¿no?, un sinfín de cosas. Y justamente los que tienen un estilo de apego más seguro suelen ser menos intensos en sus reacciones, ¿no? De hecho, hay autores que hablan como de un continuo, ¿no? Los más intensos en su forma de reaccionar suelen ser los ambivalentes. Estamos en un continuo, porque no es que los seguros no reaccionen, pero habitualmente no se llenan de una emoción negativa, ¿no? Los apegos más ambivalentes tienen, o sea, ¿cómo decirlo? Su conciencia fácilmente está recorrida de afectos negativos, ¿no? O sea, los más ambivalentes suelen como estar constantemente con su conciencia llena de afectos negativos, ¿no? Fácilmente, porque sobre todo los ambivalentes, ¿no?, son buenos para rumiar, entonces se quedan pegados, ¿no? Entonces, obviamente eso, por ejemplo, hace un poco más desafiante el proceso terapéutico. De hecho, también ahí lo van a tener que leer ustedes, pero está descrito, por ejemplo, que los terapeutas a su vez, que tienen estilos más seguros, suelen tener mucha más facilidad para trabajar con distintos tipos de pacientes. Pero además, miren esto, un terapeuta que tiene las habilidades necesarias para poder ir más allá y lograr hacer que un cliente, siendo incluso inseguro, logre sentirse seguro, puede lidiar con esas barreras de la inseguridad del paciente y pasarlas por alto y lograr igual una buena alianza terapéutica. Miren esto es muy importante, porque eso significa que independiente que, y eso es muy interesante, independiente que a veces a uno le pueda tocar un cliente más difícil, ¿no?, en términos de su forma de reaccionar y todo, si uno como terapeuta puede lograr pasar esa barrera inicial y lograr que efectivamente el paciente enganche bien, ¿no?, y trabajar con esas como impases, ¿no? No sé cómo decirlo, como dificultades en la alianza, lo que se ha visto es que los terapeutas que son eficientes en eso pueden traspasar eso y tener igual relaciones y alianzas muy positivas con pacientes que tienen características de apego inseguro. Entonces, ahí hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? Como de también las habilidades del terapeuta, ¿ya? Bueno, ¿pasará lo mismo de un estilo evitativo? O sea, por ejemplo, un terapeuta que tenga esa característica más segura, igual también tendría esa habilidad, por ejemplo, en esos estilos que son más evitativos. ¿Con los pacientes? Sí, como paciente. ¿Más evitativo? Sí. Sí, ya, perfecto. El terapeuta que es más seguro, por lo que dice la investigación empírica, es que es más efectivo con cualquier estilo de apego, ¿no? Seguros y no seguros, por lo tanto incluye el evitativo. Ahora, el tema del evitativo, en general, en psicoterapia, y eso también está investigado, lo que tiende a ocurrir con los clientes más evitativos es que lo que les cuesta es mantenerse en psicoterapia. Les pasa lo mismo que en la relación interpersonal de alta intimidad. Los pacientes evitativos, lo que les cuesta es poder entrar en esa relación de alta intimidad con el terapeuta. Entonces, lo que suele ocurrir es que desertan más los evitativos, ¿no?, profundizan menos que los seguros y los con apego ambivalente, a pesar de que el terapeuta lo intente, ¿no?, y que cuesta más lograr el compromiso en el proceso terapéutico. Ahora, está descrito
que si el terapeuta es capaz de traspasar todo eso, probablemente igual el evitativo se va a enganchar, pero con más dificultad, porque los evitativos también con el terapeuta andan leyendo cualquier cosa que indique que no son importantes para el terapeuta o que los rechazan, ¿no? Porque esa ha sido la historia de la evitativa, en el fondo. Cuidadores que han sido muy rechazantes con ellos. Entonces, ahí hay que ser muy hábil, sobre todo con los de apego evitativo, en cuidar mucho que el paciente no se vaya a sentir rechazado. ¿Viste? Pero muy majaderamente atento, ¿no? Por ejemplo, los cambios de sesiones, los atrasos, cualquier cosa que a ellos les pueda parecer que uno está aburrido, por ejemplo. Todo eso para uno que es más evitativo es como, y lo peor es que no lo dicen, porque acuérdense que esto funciona a un nivel muchas veces inconsciente. Entonces no es que el paciente nos va a reclamar, simplemente se va a ir, punto, ¿no? Y de hecho, los pacientes evitativos son pésimos para reconocer lo que uno les puede ayudar. O sea, con esos pacientes uno tiene que tener cuero chancho, porque uno tiene que estar siempre cachando que nunca van a agradecer. Son pacientes lo menos agradecidos que hay. Al contrario, ¿no? Son mucho más críticos, son más duros, son más como de, bueno, pero vengo para acá, pero no sé. No creo que me sirva, vengo igual, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? No sé, a modo personal me siento como muy identificada con algunas cosas que aparecen en el sistema afectivo, que se ven como que no están bien. Ya. Pero no sé si eso está bien, pero yo creo que a lo mejor a muchas personas les pasa, aunque sean psicólogos o no. Porque igual uno ve eso y dice como que me causa ruido. Como, bueno, no sé si es necesidad, pero me genera preocupación. Sí, hay un par de cosas ahí importantes. Yo estoy media convencida a esta altura. Hay datos empíricos concretos, ¿no? que señalan que en general los que elegimos la profesión de terapeuta hemos tenido algunas características vitales como particulares, ¿no? Y hay investigación en eso. De hecho, yo eso, ¿en qué ramo lo veo con los chicos? No me acuerdo ya en qué ramo lo veo, pero había un ramo en que yo veía esos aspectos un poco más profundos, ¿no? En términos del terapeuta. Bueno, dejé un texto, de hecho, en la plataforma, que no lo di de lectura obligatoria este año, pero que yo en general lo doy de lectura obligatoria, que se llama El drama del niño dotado, ¿no? Que lo puse en el material complementario. Si a alguien le interesa este tema, léalo, ¿ya? Porque hay un grupo de autores, sobre todo en el área más psicodinámica, que señala que los que elegimos esta profesión particularmente hemos tenido más dificultades en nuestra historia vital, ¿no? Y que por algo efectivamente nos gusta justamente mirar en un ámbito tan doloroso del ser humano, en el fondo, ¿no? O sea, porque claro, si uno lo piensa, si ustedes lo piensan, ¿no? ¿Qué gusto puede tener uno por andar escuchando problemas de los otros? Es como que uno dice, chuta, no sé, hay tantas profesiones más agradables, no sé cómo, donde uno no sufre, comillas, ¿no? Entonces, yo a esta altura, a mis años, estoy media convencida, fíjense que los que estudiamos psicología, como que algo hay, ¿no? Y desde ahí, efectivamente, yo creo que en términos como afectivos, a veces se ven algunas dificultades importantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí más bien va a depender que si uno, bueno, depende, ¿no? Si uno quiere trabajar en esto particularmente, como ser un buen terapeuta, uno tiene que trabajar sobre esas dificultades, idealmente con psicoterapia personal, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, este tipo de cosas, si uno las tiene así, además se le va a dificultar mucho trabajar con un otro, en el fondo, porque los pacientes son complejos. Entonces, si uno no desarrolla, por ejemplo, si uno es muy intenso para reaccionar, imagínense, con un paciente, baja el copo. Sí, habíamos dicho antes que la idea es que uno no reaccione, por ejemplo, emocionalmente a las provocaciones de los pacientes. Ya, si uno es muy intenso para reaccionar, ¿qué hace con las provocaciones? Hay que cuidar eso. O si uno, por ejemplo, es muy lábil emocionalmente hablando, entonces si uno tiende a estar muy arriba, abajo, imagínense lo que sería atender pacientes que a uno le cuenten sus penas, sus tristezas, sus abusos, etcétera. O sea, uno andaría por el suelo, ¿se fijan?
Porque imagínense que en esta investigación un 9,3% apenas plantea que tiene estabilidad emocional. O sea, eso es muy bajo, po. Si la gente habitualmente tiene una estabilidad emocional. Si ustedes miran alrededor, digamos, bueno, sí, pues hay grupos de personas que no la tienen, digamos, pero el común de la gente, comillas, vive en una cuestión más bien plana, digamos, ¿no? O sea, no sé si plana, estoy exagerando, pero que no andan todo el día así como para arriba y para abajo, digamos, ¿no? Emocionalmente hablando me refiero. Entonces, eso, por ejemplo, si uno lo detecta en términos como de su propia persona y si uno quisiera decir el día de mañana yo quiero ser terapeuta, claro, hay que trabajarlo. ¿Se fijan? Para que uno mismo pueda como tener ese ámbito conocido, regulado, porque uno tiene que saber cómo son sus emociones para poder identificarlas en el otro, para poder reflejar, como alguien preguntaba antes, ¿se fijan? Y si uno tiene un enredo y una ensalada ahí, ¿cómo lo hacen? No puede, pues. Entonces, hay un tema ahí que para los que somos terapeutas, esto es mucho más demandante. Porque piensen en esto, hay personas en los que estos temas da lo mismo. O sea, si yo soy, no sé, arquitecta, ¿y qué importa si tengo variabilidad emotiva o no? Bueno, ese es un problema personal, pues, pero si yo lo aguanto bien. Si soy súper intensa, pero como soy artista me gusta eso ya, no sé. Y aunque sufra, ya, bueno, problema, ok. Pero si uno va a trabajar con su mente y su alma, lo que hablábamos el otro día, entonces esos aspectos emotivos no son tan adecuados, porque yo voy a tener que ayudarle a un otro a trabajar con eso. ¿Y qué pasa si ni yo misma puedo manejarme? Es mucho más difícil hacerlo. O sea, yo lo veo imposible, la verdad, para ser súper honesta. Entonces, si eso uno lo detecta, por ejemplo, pero uno quiere trabajar en esto particularmente, claro, uno puede trabajar en eso, hacer psicoterapia, se fijan, y para que así el día de mañana puedan trabajar sobre lo que le ocurre a un paciente en estos ámbitos, ¿no? El grado de frustración. Bueno, y rescatar que apenas un 9% de esta muestra plantea que está estable emocionalmente, ¿no? Luego tenemos que el grado de frustración, y miren esto que también es bien alto, el 46% reacciona con tensión o rabia frente a la frustración. O sea, es casi la mitad de la muestra. Y les digo, chiquillos, las frustraciones son todo el día, a cada rato, ¿no? O sea, imagínense ustedes, po, ahora, nosotros mismos, yo misma, ¿no? O sea, ustedes no me van a decir que es frustrante para ustedes tener que estar ahora mirando una pantalla en vez de estar en la sala, por ejemplo. ¿A alguien le frustra eso? Porque al menos a mí me frustra no poder verlos, por ejemplo. ¿Les frustra a ustedes estar así? ¿O no? Sí. Sí. A mí sí. Sí. Frustra mucho porque mucho. Yo tengo la sensación de que, pese que a lo mejor el semestre pasado, en mi caso personal, el semestre que mejor me dan notas, pero siento que no he aprendido casi nada. Ya, porque uno hace eso para dar los trabajos, ¿me entiendes? Entonces es complicado porque uno está en la casa y otros distractores también ayudan en la casa, no se dedica al 100% cuando iba a la universidad. Absolutamente. Ya, pues, entonces, imagínense, es súper frustrante, pero distinto es reaccionar con rabia frente a eso. Aquí el 46% de la muestra reacciona con rabia, 39% con pena. O sea, imagínense que entonces estaríamos nosotros todo el día penados y enrabiados. Todo el día, porque esto mismo que nos ha tocado la pandemia realmente es una situación de mucha frustración, mucha. Si yo reacciono frente a todo eso con rabia y pena, olvídense, o sea, estoy todo el día en rabia y pena. Y fíjense que en esta muestra apenas un 14% toleró bien la frustración. 14%, no es nada. Si la vida está llena de frustraciones. O sea, eso es algo que uno debe manejar. Yo me reí el otro día porque hablando con una compañera de una de mis hijas, bueno, mis hijas también están en clases virtuales, ¿no? Entonces, pero claro, a diferencia de nosotros que somos profes, de ustedes que son grandes, los profes de mis hijas al menos, muchos les insisten, ¿no? Que tienen que prender la cámara y todo. Entonces, bueno, pues la mayor parte del rato están todos los chicos con sus camaritas prendidas, entonces, de hecho, bueno, mis hijas ven a su profesor, profesora, y su profesor, profesora las ven a ellas, ¿no? Entonces, el otro día me reí porque hablaba con
con una mamá y me decía, ay, me decía, tú no sabes, me decía, yo que estoy todo el día con mi hijo y cuando se conecta a las clases, compañero de una de mis hijas, entonces me dice, oye, pero tú no te imaginas, me dice, la falta de respeto de sus alumnos, me dice, que tú, dice, tú no lo creerías, me dice, porque yo que estoy al lado de mi hijo, en el fondo estoy siempre súper atenta a sus clases y todo. Me decía Lumenia, es que te mueres. Hay chicos que no prenden su cámara, me decía, hay chicos que no contestan, el profesor pregunta, dice, no le hablan, no leen, no entregan sus trabajos, no hacen las tareas. Lumenia me decía, una cuestión terrible, yo no entiendo, me decía, como los profes aguantan, me decía eso ella, ¿no? Entonces yo le decía, dímelo a mí, le decía yo le digo a mi hija, les digo, oye chiquilla, ¿sabes qué hoy día les dije? En el otro curso me pasó, en este no lo he intentado. El otro día me reía porque en el otro curso voy a apelar al Henry, por ahí alguien dijo que lo conocía, ¿no? Esto es broma y él sabe, así que me da lo mismo. Pero yo el otro día estaba en el curso de cuarto, entonces cuando parto en la mañana siempre les digo, chiquillos, pucha, alguien puede prender su cámara un ratito mientras conversamos el inicio de la clase, les digo yo, porque de verdad que me frustra mucho no poder verlo. Entonces nadie prende la cámara, aunque yo lo pida, ¿no? Entonces el otro día me reía porque el Henry me contestó y me dice, hola, profe, no, pero aquí estamos, no sé qué, ¿no? Entonces le digo, ya, pues Henry, prenda su cámara, le digo yo, tuvo de delegado mío todo el semestre pasado y todo converso con él por correo toda la semana, y digo, y todavía no veo ni su cara, pues le dije, ya no sea cruel conmigo, prenda su cámara para conocerlo. Entonces, y me reía con él porque me dice, ay, no, pero es que no puedo, me dijo, estoy en una facha, me dijo, impresentable, así que perdóneme, pero yo estoy aquí en el chat y le hablo por micrófono, pero no me haga prender la cámara. Y yo me reía porque le contaba después a mi hija, y mi hija me decía, mamá, pero en serio, y nadie prendió la cámara. Y yo decía, le juro que nadie prende la cámara. Y me decía, ay, pobrecita mamá, me decían, ya, pero pucha, no te preocupes, que donde tus alumnos son grandes, tal vez. Entonces, ahora, ¿por qué les cuento? Esto puede ser una tontera, ¿no? Pero dice que si ustedes van sumando, ¿no?, las frustraciones, imagínense que uno reaccionara a todo eso con tensión, rabia y pena. Olvídense, no tiene día en el fondo, ¿no? O sea, estaría todo el día amargado, po. Porque efectivamente, y esto es en pandemia, y en sala de clases hay otras cosas, ¿no? En sala de clases de repente uno ve y los chicos están con su celular, yo de repente paso por el lado y no están en su celular viendo el Kahoot, están en su celular chateando, viendo Facebook, viendo, o sea, a mí me pasaba pasar por el lado de chicos que están jugando, no sé, Among Us, por ejemplo, y están jugando. Yo paso por el lado y ni siquiera apagan el celular, o sea, no... Están jugando nomás dentro de la sala, mala suerte, ¿no? Que uno los vea, da lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo el día estamos expuestos a frustraciones, muchas. Entonces, uno también de repente tiene que aprender a lidiar con eso, ¿no? Y tolerarlo bien. Hay cosas que uno puede cambiar, obviamente, y uno dice, ya, pucha, esto trato de hacer esto, trato de hacer lo otro, etcétera. Y otras en que de verdad, bueno, es lo que hay nomás, pues se fijan, y qué vamos a hacer si estamos en pandemia. Yo no los puedo obligar, por ejemplo, no soy como los profesores de mi hija que dicen, no, prenda la cámara, panito, prenda la cuestión, y no es lo mismo, ¿no? No, porque somos grandes, y yo digo, ya, bueno, no sé, pues por alguna razón no lo harán. Ok, ni pienso, trato así como ya. ¿Sí? Y por eso cuento lo de Henry, porque ese día lo agarraba para el video y le decía, pucha, Henry, que es cruel conmigo, se da cuenta. Y si voy a salir de todo el año haciéndole clase y no voy a conocer su cara. Pero no puede ser tan cruel, se reía, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con la perturbación y la complejidad de los síntomas en los pacientes, chiquillos? Ya, esto es fundamental. Ángela, quiero que esté atenta también porque esa pregunta que usted me hacía adelante también tiene que ver con esto, ¿ya? Así que atenta porque esto también está comprobado. El tipo de trastornos que tienen más consultas suelen ser los depresivos, los ansiosos, las alteraciones de personalidad y el estrés situacional, ¿ya? Los datos del CECIDEP que están puestos ahí son los mismos que ya mostré, así que no los voy a leer, del cuadro inicial, ¿no?, de los motivos de consulta. Ahora, ¿qué se sabe también? Y esto está comprobado en distintas investigaciones, que el nivel inicial de perturbación del paciente influye muchísimo. Las perturbaciones leves presentan mayor mejoría sin ninguna duda. O sea, si yo tengo un paciente que consulta por algo que en realidad es algo menor, en el fondo, algo leve, por ejemplo, no sé, a mí me pasa poco, súper poco, cada vez menos,
me pasaba más antes, pero no sé, alguien, por ejemplo, que dice, oye, yo vengo porque me cuesta disertar, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que me pongo muy nervioso, pero solo eso, porque lo demás funciona súper bien, no sé, pues, y me va bien, y tengo una familia donde estoy tranquilo, no sé, ya. Y supongamos que de verdad solo es eso es algo súper acotado, se fijan, y probablemente va a ir mejorando rápidamente. Las crisis de pánico, por ejemplo, bueno, a veces las crisis de pánico tienen un componente detrás que no se ve al inicio, ¿no? Pero hay veces que algunas son simples, ¿no? Y uno trabaja bien, enfocadamente, y luego eso se va y chao, ¿no? Entonces, nivel inicial de perturbación menor, mayor mejoría en general. Pero al revés, perturbaciones más graves son más complejas de tratar y a veces, chiquillos, incluso pueden sufrir deterioro. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando los pacientes son pacientes complicados, que tienen síntomas complejos, que tienen trastorno de personalidad, olvídense, o sea, una intervención mal hecha puede dejarlos pésimos. En mi época, yo siempre cuento esto porque ahora entiendo que ya no se hace mucho, pero de repente he escuchado cuestiones así, me llaman la atención todavía. En mi época estaba muy de moda todos estos talleres así como transpersonales, cuando yo estaba en la universidad y en el magíster. Eh, como estos talleres así más humanistas, transpersonales y todo, que en general no hacen ¿cómo se llama? No hacen una evaluación inicial de los pacientes, ¿no? Y a veces se inscriben, por ejemplo, no sé, en talleres que duran un fin de semana, pónganle ustedes, que se van a un lugar, ¿cierto? De viernes a domingo, no sé, y hacen unos como cosas de autoconocimiento y cuestiones así como bien full, ¿no? Y yo, o sea, conozco más de varias personas, ¿no? Que después de una intervención como esa no se pueden recomponer, porque son cuestiones que son súper acotadas, pero lo que pueden generar en una persona puede ser un proceso profundo, como de mucho deterioro, y que después no tiene ninguna contención para seguir. Entonces hay que tener cuidado ahí como con esas cosas masivas, porque o sea, hay un montón de gente que le hace súper bien y lo aprovecha y descubre cosas de sí mismo, de sí misma, y pucha, les sirve y todo. Pero hay un grupo de personas que no pueden, en el fondo, que lo que descubren es demasiado importante y no son capaces de rearmarse. Entonces, por ahí hay que tener cuidado como con las intervenciones que uno hace. Perturbaciones graves son de cuidado. Aquí la vida humana es una cuestión bien importante. Lo mismo la complejidad de síntomas. Los clientes monosintomáticos, es decir, que tienen un solo síntoma, responden mejor a terapias conductuales. Pero los pacientes multisintomáticos, es decir, que tienen muchos síntomas, ¿no? Pueden beneficiarse mucho más de terapias de insight. Ahora, en general, y aquí voy a dar un dato como duro, ¿no? Las terapias conductuales más bien clásicas, a veces, aunque sea un solo síntoma, lo que se ha visto es que, en general, como los efectos a veces no se mantienen a largo plazo. Así que hay que tener ojo también ahí, por ejemplo, no sé, por personas que han tratado de, pónganle ustedes, de dejar de fumar, entonces hacen terapia como de exposición y claro, pasan un tiempo y después vuelven a fumar. O sea, la verdad es que ahí también hay que tener ojo con eso, ¿ya? ¿Qué pasa con las expectativas? Y aquí también, Ángela, vuelvo a lo que hablábamos delante, que esto también es importante. Los pacientes, generalmente, uno en las primeras sesiones evalúa cuáles son las expectativas. Eso es súper importante, que uno les pregunte tal cual. Bueno, usted, ¿cierto? Ya vino hoy día, qué sé yo, viene a psicoterapia. Usted, cuando se imaginó venir, o ahora que está aquí, ¿qué es lo que espera de esto? ¿Qué se imagina que va a pasar? ¿Qué se imagina que usted debe hacer? ¿Qué se imagina que yo voy a hacer? ¿No? Uno debe preguntar para saber. Y fíjense que se ha visto que las expectativas están relacionadas con distintas cosas en términos de los procesos terapéuticos. Por ejemplo, las expectativas de cambio, las expectativas en relación a si la psicoterapia produce cambio, influye en la asistencia a esta. Y las personas que piensan que la psicoterapia va a producir un cambio, asisten más. Las que piensan que no va a servir, asisten menos, ¿no? Las expectativas de roles, por ejemplo. Miren esto. ¿Es efectivo que el paciente... ¿Sí? Diga. Quiero hacer dos dudas. Sí. El cliente monosintomático, ¿por qué? El multisintomático, ¿por qué no respondería bien a una intervención conductual? Porque en general
en general las psicoterapias conductuales suelen tomar conductas concretas y acotadas. Porque los modelos más conductuales, los puros, ¿no? En general toman conductas anormales. Pero cuando los pacientes tienen muchas conductas que les cuesta manejar, que no les hacen bien, etc., entonces eso se les hace muy difícil a los terapeutas conductuales. Porque los terapeutas conductuales en general trabajan sobre aspectos puntuales. Entonces, imagínense una persona que tenga mucha sintomatología. ¿Cómo van a hacer un programa de reforzamiento, por ejemplo? Y tiene miles de síntomas. Porque los terapeutas conductuales en general lo que hacen es ir eligiendo conductas anormales, pero una, po. Si la persona tiene un trastorno de personalidad, por ejemplo, que eso funciona mal en muchas áreas, pues, tiene 1000 conductas que le hacen mal. O sea, como tendrían que estar haciendo programas de reforzamiento a cada rato, pues, eternamente, ad eternum, ¿se entiende? Entonces, en general, los monosintomáticos, claro, con procesos conductuales ortodoxos funcionan re bien, porque si es una sola conducta la que yo tengo que trabajar, fantástico, ¿no? Pero si la cosa empieza a complejizarse, la terapia conductual en general no da abasto, porque problemas complejos le queda chico. Ya, esa era la primera pregunta. No alcancé a computar la segunda, o no sé si me olvidó, no me la alcanzó a hacer. No la alcancé a decir. Era en el sentido de la asistencia, porque ya el paciente, ya si no cree que va a producir un cambio, puede ser porque esté asistiendo obligado, porque yo creo que si el paciente ve que no hay un cambio, no va a querer ir, no va a ir. Yo creo que no, si no cree que va a haber un cambio con la psicoterapia, puede ser que esté yendo obligado. Sí. Hay veces que sí, que van obligados. Y hay un montón de... O sea, a veces los adolescentes, por ejemplo, van obligados, ¿no? Por los padres, y no quieren ir, no están ni ahí. Los cabros, no, chao, no están en una etapa en que les da lo mismo, ¿no? Pero van porque los obligan o lo que sea. Y bueno, y hay todo un grupo de personas que van obligados porque, no sé, pues los obligan en la fiscalía, los obligan programas de reparación, se fijan ya. O sea, en esos casos, sí, la verdad es que cuesta, ¿no? Cuesta más. Entonces, y hay otras veces que van, pero como a probar, porque igual no lo creen, ¿se entiende? Y ahí también una posibilidad es que el terapeuta logre, con sus habilidades, dar vuelta a la tortilla, en el fondo que logre que el paciente pueda como confiar, ¿no? En que la terapia le va a ayudar, y si eso es así, fantástico, pero si no, claro, va a ser algo que va a influir en que probablemente va a dejar de existir, ¿se fijan? En algún minuto. Entonces ahí puede haber varios elementos, pero claro que hay un montón de gente que no cree, y encima, yo les voy a decir otra cosa, que encima, lamentablemente, hay gente que ha ido y hacen puras tonteras, me refiero, los terapeutas hacen pura lesera. Entonces, ¿cómo la gente va a confiar? Entonces, cuando de repente ya la persona le ha tocado una experiencia así, después no está ni ahí con volver, pues, y de verdad que cree que no le va a servir. Sí, yo he tenido pacientes que me dicen, no, es que en realidad era como ir a conversar con un amigo. No, porque no, es que la psicoterapia no es para ir a conversar con un amigo, po. De hecho, tengo psicólogos, yo ya les conté que yo tengo hartos pacientes psicólogos. Entonces el otro día uno que atendía me decía que el terapeuta anterior que había tenido me decía, no, esa cuestión era pura chacota, me decía, pura chacota. No, yo cachaba, me decía así, no. O sea, ya el último rato me decía, hablábamos pura tontera, y como los dos éramos psicólogos, entonces, pero yo me dijo, ya sabía que la cuestión no me estaba ayudando en nada. Entonces, no, pues así no. Entonces, ese también es un problema. Se fijan que hay personas que han comprobado que en realidad han ido a procesos que no les sirven, porque son mal hechos, pues. O sea, hay gente que, como en todo, pues, imagínense que hay psicólogos que no se forman, que no hacen psicoterapia personal, no tienen ni idea de nada en el fondo, y se ponen a hacer consulta diestra y siniestra. No, pues. O sea, algunos que atienden de todo, por ejemplo. O sea, atienden niños, parejas, no tienen ni siquiera una formación, nada. Así como, ya, no importa, yo atiendo a cualquiera. No, pues es que cada forma de psicoterapia tiene su bemoles. Y se supone que uno tiene que formarse, o sea, si uno quiere atender niños, se forma, no sé, pues en un postítulo, lo que sea, para trabajar con niños, o con adolescentes. O se forma en un postítulo familiar que trabaja con todo, pero no es como que sí que salgo a la U y ya se hace todo. No, pues. Entonces,
Obviamente en esas expectativas de cambio a veces influye que la gente ha ido y ha tenido mala experiencia, ¿no? Y ahí también nosotros de repente fallamos, ¿no? Y por más que uno machaca, por ejemplo, ustedes en este curso, ¿no? Por más que yo insisto y todo, les aseguro que más de alguno va a salir y le va a dar lo mismo. O sea, de hecho, no, miren, peor que eso. De hecho, este mismo curso tiene como 80 alumnos, entiendo. Yo nunca he visto conectados más de 40 o 50. O sea, hay un porcentaje de este grupo que es más o menos la mitad que le importa un comino. Entonces, que cuando después salga, ¿no? Imagínense lo que va a hacer, po. ¿Qué va a hacer? Tonteras, po, no tiene idea. No sabe. Puede hacer intervención iatrogénica porque ni siquiera evalúa al paciente y no tiene idea. Que incluso lo podría exponer a un riesgo mayor. Entonces, esta cuestión es compleja, chiquillos. Es delicada. Y bueno, no todos toman el peso de lo que significa, ¿no? En su experiencia, como usted menciona que ha tenido mucho colega de paciente, ¿usted piensa que igual como el estar en la profesión igual también complejiza ser paciente? Porque a lo mejor por eso es que se ve que algunas consultas con ciertos terapeutas que no están bien enfocados. Ah, perfecto, ya. Ya, sí entiendo a lo que vas. Yo creo que cuando uno atiende a otro psicólogo es más difícil, ¿no? Entonces, lo más probable es que si a su vez el terapeuta al que va es muy inexperto o no sabe bien, lo más probable es que no funcione. Ahora, si el terapeuta es muy inexperto y no sabe lo que hace, lo más probable es que tampoco le funcione con otra gente, ¿ya? Pero sí, yo reconozco que en el fondo, obviamente es más complejo hacerle terapia a un psicólogo, porque uno sabe, ¿se fijan? Entonces, claro, hay que poder manejarse para poder lograr como sacar las defensas y realmente poder profundizar, ¿se fijan? Porque bueno, como todos, pues si todos tenemos procesos de autoengaño, dependiendo del enfoque que tengan, ¿no? Procesos que en el fondo de nuestras áreas más difíciles, de lo que no nos gusta que los demás vean, etcétera. Entonces, si uno es psicólogo, uno sabe más o menos cómo funciona la cosa. Pues si va a un psicólogo que no logra como poder entrar en todo eso, nada, pues da lo mismo. Entonces, claro que al menos yo a los que son terapeutas y van a ir a terapia, sí, pues no pueden ir a cualquier terapeuta, definitivamente. Ahora, idealmente nadie vaya a cualquier terapeuta, porque yo he visto muchas cosas muy pencas, de muchos psicólogos dando vueltas, digamos, de distintas formaciones, que efectivamente no saben bien lo que hacen, digamos, para ser súper honesta. Entonces, claro, obviamente que cuando eso ocurre, eso no es, o sea, eso no debería pasarlo a nadie, pues. No porque alguien no sea psicólogo no tiene derecho a que alguien lo atienda bien, pues como corresponde, ¿se fijan? Ahora, claro, para alguien que sabe que el otro está haciendo puras tonteras, es peor, digamos. Pero no se crean, ¿eh? Ocurre, de verdad que ocurre. Y bueno, es una pena porque en el fondo nos desprestigiamos entre nosotros, pues. Entonces así después la gente dice, ay, pero ¿y para qué? ¿Para qué van al psicólogo? Si el psicólogo hace puras tonteras, el psicólogo lo único que hace es hablar, terminábamos toda la sesión hablando de los asados, ni un brillo, nada distinto, le pagaba por puro que me escuchara, pero nunca me contestaba, no sé, mil cosas, pues yo he escuchado, pero ya así, de la A a la Z, una cuestión que realmente uno dice, pucha, oh, así como, ¿por qué hacen eso? Así como, ¿por qué no se cuidan más? ¿Por qué no estudian más? ¿Por qué no se forman más? ¿Por qué no son más como responsables con asumir el rol? Lo que decía en unas diapositivas anteriores. Esta pega igual es compleja, entonces si uno en realidad no la va a querer hacer, puede buscar otra área en la psicología, hay muchas áreas. Y en las otras áreas a lo mejor uno lo puede hacer súper bien, ¿se fijan? Pero esta área es de alta complejidad, no es como para hacerla a lo tijuanqui, digamos. ¿Será que es como también que tanto el colega como el terapeuta realmente tengan un compromiso activo de que, o sea, el uno, el que va a consulta, a pesar de que tiene conocimiento, se entregue al proceso y Exacto. la persona que lo está ejecutando entregue lo mejor de sí, Sí.
respetando las líneas de trabajo y de relación, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, si ya la persona va, tiene que entregarse como si fuera un paciente normal, comillas. O sea, olvidarse que es psicólogo. Tiene que entregarse tal cual. Nada que aquí, nada que es psicólogo, no. Tiene que entregarse como persona en el fondo. Y el terapeuta obviamente tiene que trabajar en el mismo nivel de profundidad que trabaja con un paciente normal. Obviamente que, claro, el psicólogo tiene una formación distinta, pero todos somos personas finalmente y uno con los pacientes no trabaja a nivel teórico. Yo a mí me da risa de unos pacientes, además yo tengo pacientes, psicólogos así, connotados, ¿no? Médicos igual, así, rimbombantes, títulos y todo. Entonces a mí me da un poco de repente porque empiezan y me dicen, lo que pasa es que yo me di cuenta, ¿no? Que mi estilo de apego, no sé qué, y me empiezan a decir, que eso no me sirve para nada, y yo ya lo sé, que no se trata de eso. Entonces, digo, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción estaba? No, yo no necesito esa teoría, yo también la tengo en mi cabeza, Pero pero no será un mecanismo de no ayuda defensa, en nada. ¿Ah? no será un mecanismo de defensa precisamente del Claro, eso de es, racionalizar la sí, emoción para no eso entregar. es, todo el rato, es eso. Es un puro proceso de intelectualización, tal cual, todo el rato. Entonces a mí me da un poco de risa porque, bueno, obviamente yo con mis pacientes tengo mucha confianza, entonces de repente los agarro para el deseo también, pues le digo, ya, sí, súper de acuerdo, me parece fantástico, pero por ahí no va lo necesario que tenemos que hablar nosotros. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué emoción está ahí? ¿Qué hace que me empieces a dar toda esta explicación? ¿Qué hace que necesites entender? Porque una cosa es entender. Yo puedo entender, pero otra cosa es qué te hace sentir. Otra cosa es lo que te empieza a pasar cuando eso ocurre. Otra cosa es la tristeza que yo veo que se empieza a asomar y empiezas a decirme lo teórico. Si yo lo teórico no lo necesito. No es ese mi trabajo, porque para eso voy a una clase, po, ¿no? Con el paciente. Po. Sí. Hay algunos que saben más que yo algunos temas. Eso, su experticia son en otras áreas, en otros modelos teóricos, pero yo no estoy trabajando en eso con ellos. Entonces, sí, pues hay pacientes que son complejos. Yo tenía una colega que me da risa que trabajaba con niños y una vez le mandé a una pareja de psicólogos con un niñito. No, me dijo, estáis loca, me dijo. No hay cosa peor que atender a un hijo de un psicólogo. No me mandé más, me dijo, no quiero. Sí, nos moríamos de risa. Después, porque cuando ella me dijo, yo le dije, pucha, le dije, no, le dije, tú eres buena y todo. Y no, me dijo, pero es que me dijo, los hijos de dos psicólogos, no, es un desafío demasiado, no, es demasiado, ¿no? Ahora, claro, en tono como de risa, pero bueno, algo hay de eso. ¿Se fijan? Si los psicólogos no somos cosa fácil de llevar, eso los digo. Bueno, entonces, pacientes, bueno, las expectativas de roles, en la medida que el proceso avanza, es efectivo que el paciente comience a tener expectativas más realistas de sí mismo y menos rígidas en relación al mundo en general, ¿ya? Muchos pacientes tienen expectativas muy altas de sí mismos, son muy exigentes, muy castigadores, ¿no? Y uno trabaja con eso. Y eso también ayuda a que no sean tan rígidos con los otros, porque algunos son exigentes, pero ya que esperan que el otro, no sé, pues 300% de, pues. Y ellos mismos dan el 300, pero es que eso no es lo habitual, ¿no? Entonces hay un juego ahí también de expectativas que va modificándose, ¿no? ¿Qué esperan los pacientes? Miren, esto es importante porque esto es lo que dice la investigación que los terapeutas, perdón, que los pacientes esperan de nosotros. Esperan terapeutas apoyadores, directivos, miren esto, que le digan, ¿no? Simpáticos, con interés, que otorguen indicaciones claras y precisas. Eso dicen las personas. No esperan crítica, eso está súper coherente con lo que ya sabemos y dijimos, ¿no? Eso no se debe hacer. Y tampoco esperan que el terapeuta cuente aspectos personales. Aquí hay que tener harto cuidado. Hay harta investigación. Cuando los terapeutas revelan aspectos personales, eso tiene un nombre que es la autorrevelación. Por si alguien lo quiere anotar por ahí, después buscarlo, alguien que le interese.
hay investigaciones que muestran que la autorrevelación del terapeuta en general no es bien vista por los pacientes y no es muy adecuada tampoco. O sea, el terapeuta debería tratar de abstenerse de contar cosas propias con los pacientes, ¿ya? Sobre todo si eso es mucho. O sea, a lo más de repente eventualmente podría ser, pero lo ideal es que el terapeuta no exponga sus propios aspectos, ¿no? En problemas de trabajo y vocacionales se prefieren terapeutas hombres y en problemas emocionales prefieren terapeutas mujeres. Bueno, probablemente por lo que sabemos de las mujeres. Y el establecimiento del contrato terapéutico. Y aquí quiero volver sobre lo que Ángela me preguntaba hace harto rato. Miren esto, el establecimiento del contrato determina lo que el paciente esperará y los roles. Por eso que es súper importante que uno sea claro en lo que le va a decir al paciente, porque si uno le dice al paciente, no, mire, vamos, en 4 semanas estamos bien y después lleva 3 meses y no dice nada, el paciente no sabe qué esperar, eso es muy ambivalente. Y menos sabe qué rol tiene él ni qué rol tengo yo. Entonces, eso sí es importante que uno lo explicite, ¿no? Profesora, Sí. una duda. Diga. ¿A qué se refiere cuando dice que el paciente espera que el terapeuta sea apoyador? Porque a lo mejor el paciente puede confundir como apoyador. Bueno, es que uno no puede decir al paciente lo que está bien o mal. Sí. Pero a veces uno no puede apoyar al paciente en decisiones que, sí, pongamos no, un suicidio. Se refiere solo al apoyo como a estar nomás, pero no como con algo concreto, sino que el paciente lo apoye, en el sentido que lo acompañe, que esté, ¿se entiende? Como que esté ahí, pero no en una decisión necesariamente, sino que sepa el paciente que cuenta con el terapeuta, ¿se entiende? Que está ahí, que si, no sé, porque si va a la sesión le va a poder contar, que lo va a escuchar, que a lo mejor le va a reflejar, ¿se fijan? Quizá también eventualmente podría decirle qué piensa o darle una sugerencia, pero que va a estar ahí, que lo va a apoyar, pero no en el sentido como de resolvérselo, sino como de lo que significa estar para el otro, ¿no? A eso se refiere. Profe, y por ejemplo, ya, digamos, para como el contrato que se está haciendo con el paciente, con el cliente, que ya, yo si bien le puedo dar un bosquejo del cuánto tiempo aproximado va a requerir, también es importante mencionar sobre que evalúen cómo va el proceso, como, digamos, con esa meta de tiempo. Absolutamente. Todo el rato. O sea, uno debería también decir, ¿no? Que idealmente a uno le vayan dando feedback de lo que van viendo en el fondo, ¿no? Y al menos yo lo que hago a veces, salvo que derechamente desde la sesión uno les diga que esto es para muy largo, ¿no? Que a veces me pasa, pero si no, trato como de ir monitoreando cada cierto tiempo. Como de preguntar, por ejemplo, mire, ¿sabe qué? Llevamos tantas sesiones, cuando usted llegó yo le dije más o menos que iban a ser 3 meses, estamos en ese lapso, ¿qué ha visto usted? ¿Qué le parece? ¿Le parece que ya está ok? ¿Le parece que le falta? Etcétera, ¿no? Porque sí, pues una forma de ir monitoreando. Incluso yo a veces, no siempre, porque depende también del problema, a veces les pregunto en esas primeras sesiones cómo se darían cuenta que han cambiado, por ejemplo. O sea, si hay algo en concreto que ellos podrían notar que los haría decir, oh, esto me ha ayudado. ¿Se fijan? Hay veces que no, porque, insisto, como yo a veces también trabajo de nuevo, ¿no? Con harto psicólogo, a veces efectivamente yo les digo, no, esto es para mucho rato. Así como, usted sabe que esto es para largo, sí. No te preocupes, Lumenia, vengo asumido o asumida, ¿no? Que esto va a ser un buen rato y claro, y ahí ya espero que el feedback se vaya dando normalmente nomás, ¿no? Pero cuando son pacientes que van más acotadamente, bueno, que la mayoría son de otras profesiones, por ejemplo, van por un problema puntual, lo que sea, entonces sí, pues ahí soy mucho más cuidadosa, como decir, ya, pero ¿en qué va? ¿En qué lo va a notar? ¿Cuánto tiempo más como que habías imaginado que íbamos a estar? ¿Se fijan? Bueno, y aquí miren esto, aquí vienen, dice, expectativas de resultados y duración en terapia, ¿sí? Una duda respecto a lo que hablaba del contrato, porque sí.
usted trabaja solo con, usted es psicóloga adulta, ¿cierto? Sí. ¿O no? Sí. Solo trabaja con adultos. ¿Pero sí. usted solo ve algunas temáticas o no? No, porque pongamos, usted puede ser psicóloga adulta en duelo, pero igual eso puede restringirle mucho el trabajo. No, yo veo cualquier cosa. Pero solo adulto. Pero lo que sea. Ya. Lo que sea. Sí, pero sea, dentro del tema de psicoterapia, porque usted no es laboral. No conoce temas laborales. No, solo clínica. Pero es que en el enfoque que yo trabajo, el tema como del diagnóstico psicopatológico no es lo relevante. Entonces a mí me da lo mismo el motivo de consulta. No me da lo mismo, pero como la sintomatología para mí es la puerta de entrada nomás. Entonces, que alguien tenga depresión, o crisis de pánico, o trastorno de personalidad, o no sé. Es que es el síntoma que por demuestra algo lo más común, ¿no? Eso no dirige el tratamiento. Entonces, no, la verdad es que cualquier cosa, pero siempre y cuando sean adultos, individual, no en pareja. O sea, me refiero, el tratamiento yo lo hago así. Si requieren terapia de pareja, los mando a otro lado, que me pasa de repente. Que en realidad hay un tema que es más importante de pareja y bueno, ahí tienen que ir a otro lugar, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, pero miren esto, fíjense en esto que dice ahí, expectativas de resultado y duración. El paciente llega con una expectativa de duración, chiquillos, generalmente. O sea, cuando uno les pregunta, ¿y usted cuánto tiempo ha pensado que nos vamos a morir? Y algunos dicen, pucha, máximo 10 sesiones. No, yo pensé que esto era más corto, ¿no? Entonces, las expectativas del paciente en relación a la duración de la terapia influyen en su permanencia. Es decir, que si un paciente dice, no, es que yo en verdad más de 10 sesiones encuentro que no, lo más probable es que a ese momento el paciente va a dejar de ir. Entonces, las expectativas se relacionan con la asistencia del paciente. Si el paciente de verdad cree que necesita poquito, va a esperar que sea poco tiempo. Y miren estos son datos reales súper interesantes de la investigación. El 70% cree que el proceso no dura más de 5 sesiones. Cáchense, 5 sesiones. Estamos hablando de un mes, una semana. Esperan que el proceso completo no dure más de 10 sesiones, a todo reventar, ¿no? Y menos del 10% asiste a más de 25 sesiones. Ya, o sea que alguien que va a más de 25 sesiones es súper atípico en el fondo. O sea, yo tengo puros pacientes atípicos, porque 25 sesiones son 4, 6 por 4, son 6 meses más o menos. Y yo tengo pacientes que años, o sea, 3 años, 2 años, 1 año. Sí, los más simples, 4 meses. Así, pero ya ese está regio, digamos, ¿no? Entonces, miren esto, las personas tienen esa esperanza, eso piensan, ¿no? Ahora, de nuevo me pasa que como yo veo muchos psicólogos y los psicólogos que veo, la mayoría saben cuál es mi modelo y mi formación, la mayoría saben que es para largo. Entonces, por ahí como que no es rollo, porque la mayoría dice, no, yo vengo así como, ya sé que aquí voy a estar hartos meses, así que no se preocupen. No sé. Entonces ahí es distinto, pero lo típico es esto que está puesto acá, como porque estas son resultados de investigaciones, ¿no? A nivel mundial, de hecho. Y miren esto, las deserciones posterior a la primera sesión, esto es un dato súper interesante, todos estos que están acá, también son datos a nivel mundial, no solo chilenos. Posterior a la primera sesión, deserta entre 20 y un 40% de las personas. Posterior a la quinta sesión, deserta un 43% de personas. O sea, la quinta sesión es un momento como bien decisivo. Si alguien pasa la quinta, es como, oh, yo tenía una profe en el magíster en la católica que nos decía, no, si el paciente pasa la quinta sesión, dense una piedra en el pecho, no sé si. Y el paciente que pasa la sesión 10, o sea, porque posterior a la sesión 10 deserta un 90%. Y quienes pasan esas 10 sesiones tienden a mantenerse en el tiempo. O sea, en el fondo tenemos como hitos, ¿no? La sesión 5 es así como, la sesión 10, ahí se va el 90, ¿no? Y los que pasan esas 10 ya tienden a quedarse en el tiempo, lo que sea necesario en el fondo, ¿no? Lo que uno les diga. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Nunca le ha pasado que usted siente que un paciente está listo, pero el paciente no se quiere ir? Claro que sí, pues me ha pasado. Más de una vez, de hecho. ¿Y qué hace en esos casos usted? Hay uno que me acuerdo puntual más que cualquiera, que un caso que trabajamos con el grupo de cuarto, es justo esta semana, ayer, que lo tengo documentado, ¿no? Para trabajar en clase. Entonces, el próximo año lo voy a trabajar con ustedes. Bueno, pero un paciente que es un señor, tenía como 47 años cuando consultó conmigo, un paciente
que estaba separado y muy solo, tuvo un periodo muy solo. Después ya se emparejó de nuevo y todo. De hecho, ahora está casado y sí, cada cierto tiempo me llaman para saber cómo estoy, ¿no? Me da mucha risa. Y a él lo atendí como 3 años. De hecho, el primer tiempo que lo atendía 2 veces a la semana, porque era tanta la angustia de ese pobre caballero que no aguantaba los 7 días de esperar de una sesión a otra. Estaba muy, muy mal cuando me lo mandó el psiquiatra. Y cuando él ya estuvo mejor, después de, como les digo, como 3 años, empezó a pasar que empezó a faltar, porque este era un tipo que era ver así, no faltaba nunca. De hecho, me pagaba por adelantado y me daba mucha risa. Nunca me había pasado eso, me pagaba por adelantado. Entonces ya el último tiempo, el último año ya estaba derechamente mucho mejor y yo varias veces le decía, mira, pero oye, hagamos esto, mira, tú probemos, ¿no? Probemos en el fondo distanciar cada vez más la sesión y todo y mira, si en el peor de los casos, si te das cuenta que en realidad no, vuelve, no hay problema, yo voy a estar aquí. No, Luz Mene me decía, ¿estás loca? Yo sé, me decía, que si yo me voy, después tú vas a estar llena. Y después, ¿cómo consigo hora de nuevo contigo? Así que no, sí, no importa. Miren, y era tanto que de repente no venía y me pagaba la sesión igual. Así como en Santiago hacen eso, ¿no? Pero en Talca yo no lo hago mucho. Entonces me avisaba a última hora, porque al principio no faltaba nunca, si el gallo estaba así, pero me rogaba por su segunda sesión, y ya el periodo final de repente no venía porque me decía, ay, Luz Mene, que tengo reunión, porque es un tipo súper ocupado, ultra, sí, trabajó a morir. Entonces me decía, Luz Mene, pucha, ¿sabes qué? No voy a alcanzar ir esta semana, pero no te preocupes, yo te voy a pagar igual. Así que no, yo no, si es que es tu hora, si es tu espacio, si yo te voy a pagar igual, pero no te preocupes porque me alcanzo a ir ya. Pero eso no pasaba cuando estaba bien. Entonces yo llegaba a la otra sesión y le decía, ya, pero oye, mira, de verdad, en serio, si yo te hago un espacio cuando estés listo para volver, no te preocupes, no te voy a dejar botado jamás. Pero es que de verdad no se justifica, o sea, ya no lo necesitas, estás mejor. En ese tiempo ya estaba a punto de casarse con la otra señora que se emparejó. Estaba bien, pero no se atrevía, de verdad, no se atrevía. Estaba un tipo como bien, o sea, como, no les voy a decir el estilo de apego porque después como lo voy a trabajar ese caso, no le voy a dar ninguna pista, capaz que algunos se acuerdan. Pero claro, él estaba súper, súper solo y todo el periodo inicial, deprimido, pero ya sí, hasta decir basta. O sea, le costó mucho. Y bueno, después ya se fue al final, pues. Pero, por ejemplo, ese es uno de los casos que más me ha costado dar de alta. Ahora, una vez que se casó y todo, y ya estuvo bien con su nueva señora y todo, ahí ya también él empezó a desligarse, digamos. Pero yo hacía rato ya estaba así como ya podría haber espaciado las sesiones y todo, y él no, dale, con que no. Me decía, no, Lumen, porque cuando yo vuelva no vas a tener hora. Sí. Tipo, además muy, muy simpático, muy buen paciente, ¿no? Pero bueno, sí, pasa de repente. Bueno, ¿cuáles son las razones explicitadas por las deserciones? Percepción de actitudes negativas del terapeuta y la terapia como no beneficiosa. Gente que dice, ¿no?, que el terapeuta no le gustó, por ejemplo, porque lo único que hacía era cobrarle, que está súper pendiente de la plata. Yo cosas así me han llegado, ¿no? O que en realidad la terapia no le estaba sirviendo nada, como este otro chico que yo les decía que se atendía con otro psicólogo y decían, no sé, los meses el último tiempo fueron chistes, o sea, hablaban puras tonteras, ¿no? Súper poco serio, no me servía para nada. O sea, el no beneficio, ¿no? Otros que dicen que por motivos económicos no tienen cómo pagar, incluso algunos que dicen no tengo tiempo, no tengo dónde estacionarme, el problema de la confidencialidad, ¿no?, la insatisfacción con el terapeuta y la falta de efectividad. O sea, esas son un pool de razones, ¿no?, que las personas pueden dar por cuando desertan en el fondo de los procesos, ¿no? A nivel de expectativas globales, el CECIDEP, que es esta misma investigación grande que les mostré de los 1.220 pacientes, señala una alta correlación entre expectativa y tratamiento, es decir, el 76% de pacientes que finalizaron el proceso y efectivamente fueron dados de alta se sintieron satisfechos en su expectativa. O sea que más que la mayoría, ¿no?, cuando finalizan y los dan de alta, derechamente dicen que sí, que valió la pena, que funcionó, etcétera, ¿no? Y por último, la disposición personal, la disposición negativa se asocia a resultados pobres y cuando la persona es forzada a consultar, rara vez se benefician. Que por ahí recién, cierto, una compañera también decía, bueno, hay veces que las personas van obligadas. Eso es algo difícil, ¿ya? A mí me ha tocado de repente y miren, algunas de esas veces he logrado como dar vuelta a la tortilla, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como que he logrado que las personas se enganchen, pero
lo habitual es que eso es muy costoso y a mí me ha pasado que en casos no lo he logrado. Con adolescentes así como más grandes, por ejemplo, que han ido medios obligados y hay veces que no, por más que he tratado y así como súper cuero de chancho y todo, no, pescan y chao, no. Así que, bueno, este estudio se los quiero mostrar muy brevemente porque es súper, es mucho más actual, pero es de urgencia psiquiátrica. En el Instituto Psiquiátrico José Horvitz, que es un instituto en Santiago que es muy conocido, y en el 2010 hay un grupo de autores que hicieron una investigación de quiénes eran los que consultaban en la urgencia psiquiátrica. Digo que es urgencia psiquiátrica porque no es una urgencia de un hospital, ¿ya? Pero hay datos interesantes que quisiera mostrarles. Y miren esto. Después ustedes ahí pueden leer el abstract y todo, si quieren se los pongo en la plataforma. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes puedan notar, primero, que los tipos de problemáticas son distintos entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí el femenino es el gris más oscurito. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, las mujeres llevan la delantera en las conductas autoagresivas, por ejemplo, en los trastornos de personalidad, en los trastornos neuróticos y adaptativos y en los trastornos afectivos. O sea, en esas áreas las mujeres definitivamente vamos con muchos más porcentajes que los hombres. Ahora, los hombres van con más porcentaje en retardo mental, en trastornos esquizoides, en abuso de sustancias y alcohol, en trastornos orgánicos cerebrales, ¿no? En patología médica estamos más o menos parecidos. Pero además de esto, les quiero mostrar que esto es la distribución total. Ya, esto también me interesa. De los diagnósticos CIE-10, de toda la muestra, que entre paréntesis, déjenme decirles porque fue mucha gente, fueron 1.999 casos, casi 2.000 personas, ¿ya? Entonces, el porcentaje, si ustedes se fijan a nivel de diagnóstico CIE-10, miren, los más altos, ¿cuáles son? Abuso de sustancias y alcohol, trastornos esquizoides, trastornos afectivos y trastornos neuróticos adaptativos, ¿ya? Eso como para que ustedes también tengan una idea, ¿no? Como de lo más importante. Y hay otra cosa que me interesa mucho, porque lo que hicieron estos autores no fue solo hacer este estudio, sino que compararon en el tiempo, en el fondo, ¿no? Comparación de consultantes en el año 88, en el 94 y en el 2006. Y miren lo que encontraron. Los trastornos esquizoides disminuyeron de un 31 en el 88 a un 19. Pero miren lo que pasó con el alcohol y drogas. Pasaron de un 10% en el 88 a un 19% en el 2006, ¿no? Los trastornos neuróticos, más o menos parecido, 21 acá, 16 acá. Pero miren los trastornos afectivos, de un 5,8 a un 18,4 en el 2006. Entonces, si ustedes se fijan, hay dos grandes grupos de trastornos, ¿no?, que en el tiempo han ido aumentando, que tienen que ver con el consumo de sustancias y con los trastornos afectivos. Entonces, lo más probable, chiquillo, es que lo que a ustedes... ¿Sí? Disculpe que la interrumpa. ¿Para usted qué sería entendido como un trastorno neurótico? ¿Podría dar algún ejemplo? Lo que pasa es que todos los trastornos ansiosos, por ejemplo, algunos los entienden como neuróticos. Habría que entrar a mirar el detalle. Ansioso. ¿Cómo? Los trastornos ansiosos serían vistos como trastornos neuróticos. Sí, pero lo más idóneo sería mirar en este estudio, ¿no?, puntual, que evaluaron ellos como trastorno neurótico. Eso sería como lo más acorde, meterse y leerlo ahí con detalle, porque efectivamente no siempre usan las mismas, los mismos instrumentos, la misma metodología, ¿ya? Entonces ahí les sugiero que si alguien quiere saber así como mucho más específicamente, vaya al paper, yo se los puedo dejar o se los puedo mandar, y lea bien qué instrumentos usaron ellos, ¿no? Porque si no, uno puede efectivamente como más bien contemplar y que no sea, ¿ya? Entonces, si nosotros lo pensamos a nivel general, insisto,
lo que a mí me parece interesante es esto, ¿no? El aumento del alcohol y drogas y los trastornos afectivos, porque además es lo que uno suele ver más también en la práctica, ¿no? Yo en general no trabajo con alcohol y drogas porque los pacientes que tienen problemas de consumo de sustancias o que ya son derechamente adictos, la verdad es que sin que dejen de consumir, los avances psicoterapéuticos son casi nulos, ¿no? Al menos los que tienen una adicción instalada, ¿no? Los que tienen problemas de consumo de sustancias abusivos, ahí es más manejable. Pero los que tienen de verdad problemas de adicción, la verdad es que terapia individual sin nada más no andan muy bien. O sea, no andan muy bien en general, pero con psicoterapia individual sola, la verdad es que cuesta mucho manejar, ¿no? Pero lo que más llega en general son trastornos en el ámbito afectivo, en términos de depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Y eso probablemente es lo que les va a tocar también más a ustedes, que es lo que más llega en atención pública también, ¿no? Y por último, en términos de las variables de la relación, ¿ya? Que esto es de la alianza, acuérdense que teníamos estos 3 grandes grupos de variables, del terapeuta, del paciente y de la alianza, por último, que son bastante menos y más simples, ¿no? Lo que se ha visto es que en la alianza es muy relevante la contribución del paciente. Es decir, si el paciente está involucrado y contribuye, que también tiene que ver con el grado de involucramiento del paciente, la alianza lo más probable es que ande bien, ¿ya? Por eso que nosotros tratamos siempre de que el paciente esté de acuerdo en los objetivos y tareas, se acuerdan que esté realmente involucrado en el proceso, que esté atento a su propia contribución. Uno siempre dice, bueno, es relevante porque usted es quien en el fondo tiene la posibilidad de venir, ¿cierto?, etcétera. Otra cosa que se ha visto que es importante, y aquí hablábamos hace un rato, que yo les decía, la congruencia entre las expectativas del terapeuta y el paciente se asocian con logros y permanencia en terapia. Entonces, si alguien busca un terapeuta, por ejemplo, que le dé una indicación, ¿cierto?, y el terapeuta no se la da, entonces no hay congruencia entre las expectativas del terapeuta y el paciente. Entonces ahí es más difícil que se quede en terapia. Al revés, los pacientes que saben el estilo del terapeuta, que lo que me pasa mucho más a mí, ¿no? Los que piden atención conmigo en general son personas que ya saben mi forma de trabajo. Me pasa muy raramente, a esta altura menos, todavía me pasaba más antes, que alguien, por ejemplo, llegue pensando que yo voy a hacer un trabajo en que le voy a dar la instrucción y le voy a decir, ya a esta altura ya no me pasa. Generalmente los pacientes saben en el fondo más o menos mi forma de trabajo porque han preguntado, porque han averiguado, porque el amigo les dijo, no sé qué, el que los recomendó. Entonces, cuando eso es así y las expectativas son parecidas entre ambos, o sea, yo voy a un terapeuta que yo sé cómo trabaja y espero eso, obviamente eso tiene más logro y mayor permanencia en terapia, ¿no? Y por último, la similitud entre los estilos cognitivos del paciente y terapeuta. Y ahí entra, ¿cierto?, todo lo que son los esquemas, las formas de trabajo, ¿cierto?, las formas en que yo espero también que el otro elabore, vaya trabajando en sus pensamientos. En el caso nuestro, por ejemplo, utilizamos mucho procesos de autoobservación. Entonces, si el estilo cognitivo del paciente va en esa misma línea que en la misma mía, obviamente todo va a ser mucho más fácil en términos de la alianza, porque obviamente eso va a generar un buen vínculo y además va a generar más grado de acuerdo en objetivos y tareas, que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, yo había adelantado ya algo del contrato terapéutico. Esto es como ya casi lo último, ¿no?, que quiero mencionar, porque el contrato es esencial porque se relaciona con el éxito. Así que a propósito de la pregunta de Ángela, ojo con esto, ¿no? Es importante que el terapeuta detalle el conjunto de normas y que lo acuerde con el paciente para que ambos sepan de qué se va a tratar, cómo se va a funcionar, ¿cierto? Algunas cosas pueden ser en consenso, otras no son tan en consenso porque también tienen que ver con las formas del terapeuta. Entonces, ¿qué debería decirse? El objetivo del tratamiento de intervención debe ser preciso, claro, concreto. O sea, uno debería tener como un norte establecido, ¿no? Uno poder decir ya, allá vamos a apuntar, como decía en la mañana en la nube de palabras, ¿no? Alguien puso norte dónde ir o algo así, ¿no? Bueno, siempre tenemos que tener ese norte, ¿no?
Y también siempre tenemos que tener normas de funcionamiento, que son las reglas asociadas a ese contrato. Entonces, ahí obviamente cada terapeuta puede un poco ir modificando, ¿cierto?, en consenso cuando eso es viable, pero hay veces que eso no se puede hacer por la forma de trabajo del terapeuta, ¿se fijan ya? Pero ahí lo importante es que el terapeuta desde el inicio explicite eso para que el paciente pueda primero saber, porque va a tener que decidir si se acomoda o no, ¿no? Segundo, para ver si también el terapeuta se puede acomodar a algunos de esos elementos, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que de repente, claro, hay pacientes con los que tengo que acomodar mi horario, porque no sé, cuando partí atendiéndolo, pónganle ustedes, estaban sin pega, por decir algo, ¿no? Entonces podían en un horario los lunes a las 3 de la tarde, pero resulta que después encontraron pega. ¿Y qué hago? No los puedo dejar botados, ¿se fijan? Y no tengo horas más tarde, pero bueno, es que ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar una forma de encontrar algo. Ya, pero la norma, el paciente sabe cuál es, ¿no? Y obviamente yo también me comprometo a que si encuentra trabajo, bueno, encontraremos un horario distinto, ¿se fijan? Pero eso está explicitado al inicio, la forma en que uno funciona, porque si no aquí el paciente no sabe a qué atenerse, ¿no? Todos estos elementos afectan las intervenciones y el vínculo. Mientras más claro es uno, más posibilidades hay de que el tono emocional del vínculo sea positivo. El establecimiento del contrato determina lo que el paciente va a esperar del tratamiento. Por eso yo le decía a Ángela adelante que en el fondo, si uno no le dice nada en las primeras sesiones, uno no tiene idea qué esperar, qué hacer, qué saber, ¿no? Y por eso también es importante manejar los roles de cada uno. Miren, en esas diapositivas que decían Zoom, solo para los que quieran profundizar, había ahí unas responsabilidades del paciente y otras del terapeuta. Entonces uno tiene que decirle al paciente que si en el fondo su rol es ir, estar atento a lo que uno le dice, si uno le da alguna tarea, indicación o lo que sea. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con autoobservación, va a ser súper importante que él pueda hacerlo, que si falta nos avise, no sé, pues todas esas cosas, cuál va a ser mi rol, cómo trabajo yo, qué espero de él como paciente, ¿se fijan? Todo eso idealmente al inicio mejora mucho el contrato y la alianza, ¿ya? Y en la medida que se pueda, por eso dice idealmente, ojalá en la primera entrevista, ¿ya? Hay un conjunto de intervenciones terapéuticas que yo obviamente en este curso no voy a hablar de ellas porque las intervenciones siempre se incluyen o se inscriben en un solo modelo. Entonces, yo aquí lo nombro, pero ustedes cuando después estén en distintos ramos, conmigo por ejemplo van a ver el postracionalismo y entonces cuando veamos eso vamos a ver las estrategia, vamos a ver un encuadre, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero todo eso va a estar dependiendo de ese modelo, y así conmigo, y así con, no sé, Ingrid, con Carolina, etcétera. Y lo último que quiero mostrarle, aquí dice salía el sistema, ¿no? Y quiero mostrar esto porque solamente quiero terminar un poco haciendo notar también que no todo es positivo en la psicoterapia, chiquillos. Entonces, cuando una persona sale del sistema de la psicoterapia, cuando ya cambió, ¿no? Se relaciona con el cambio. Hay mucha complejidad en las investigaciones que intentan evaluar la efectividad en psicoterapia, y la psicoterapia acelera los cambios, acorta el tiempo, produce más cambios, muchas veces mejora el bienestar, pero también produce a veces resultados negativos y deterioro, ¿ya? Entonces hay que estar atentos los que se van a dedicar a esto en monitorear a los pacientes. Entonces, como cambio más bien positivo, ¿cierto? Está la eliminación de síntomas, que la persona ya no tenga síntomas, que se mejoran las habilidades interpersonales, que el bienestar subjetivo, ¿cierto?, aumenta, y que muchas veces también aumenta todo lo que tiene que ver lo positivo en el trabajo. Pero los efectos negativos pueden ser devastadores. Hay personas que se desestabilizan con la psicoterapia, hay personas que se desestructuran e incluso hay personas que podrían hacer un cuadro más grave. Así que a estar atentos cuando, bueno, de aquí falta todavía a ustedes porque les falta todavía todo el próximo año para hacer su práctica, pero efectivamente uno tiene que tener cuidado porque los pacientes graves se pueden agravar.
Los simples en general no se graban, pero pacientes graves hay que tener mucho cuidado y ojo, ¿ya? Eso, voy a irme de nuevo al Teams. Aquí estoy, por si hay algunas dudas. Voy a abrir el chat porque no lo podía ver. Ah, no, pero no hay nada escrito en el chat. Si hay alguna duda, comentario, pregunta. Esto es lo último. Acuérdense que el próximo martes, no me acuerdo el horario, no, si aquí lo tengo, es la prueba. ¿Sí? Sí, de 11 a 1. ¿Ya? No sé si hay algo que quieran comentar, algo que no haya quedado claro. Profe, ¿la prueba es solo lo de clases o también va a incluir el literatura? La prueba principalmente es lo de clase. Ahora, obviamente en clases, bueno, yo igual voy dando ejemplos, ¿no? Y voy comentando cosas que no están escritas totalmente en las diapos, y de hecho muchas de las que yo comento son de los textos en el fondo, ¿no? Que yo doy de lectura obligatoria. Pero el énfasis principal va a estar dado en las clases. O sea, en todo lo que ocurrió, digamos, no solo, insisto, de lo que está en el PPT, sino que de lo que vimos en clase. Así que sí. Ahora, para los que idealmente pueden leer además cosas de la bibliografía obligatoria, obviamente eso les va a dar probablemente más posibilidad de que les sea mucho más fácil. Pero el énfasis va a estar dado en las clases, sin duda, digamos, ¿ya? Para no hacérselo tan complejo este semestre, tan extraño que estamos viviendo. ¡Ah! ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, profe, Sí, dijo que entiendo. la prueba era de 11 a 1. Desde la 11 va a Sí, estar disponible entonces. sí, de las 11 va a estar disponible y se cierra a la 1. Ya. El día 1 de diciembre tengo yo, vía UCM virtual. ¿Y el tiempo de respuesta es de 1 hora? Yo lo puse de 11 a 1. Yo creo que va a ser demasiado en realidad. Así que, claro, yo les voy a avisar si hago algún cambio y si no, bueno, puede que incluso lo dejen igual en ese espacio, como para no generar cambios, porque en el cronograma lo puse como de 11 a 1. Así que yo creo que mejor lo dejo así, si no capaz que después pase cualquier cosa. Les doy tiempo y chance por cualquier razón, digamos. Eso, ¿alguna otra duda? ¿Sí? Profesora, con respecto a la metodología de la prueba, ¿no puede decir algo? ¿O no se puede? Sí, les puedo decir que desarrollo no va a tener. Eso es lo único que les puedo decir. Es un alivio en mi corazón. Ahora, ¿qué tipo de respuesta, o sea, perdón, qué tipo de preguntas de selección múltiple? Probablemente ahí las voy a mezclar. Pero desarrollo, propiamente tal, no. No voy a hacer, porque es muy largo corregir y no estoy en condiciones en este minuto, digamos, por distintas razones. Así que probablemente va a haber distinto tipo como de preguntas, pero todas de algún tipo de selección que sea más bien acotada. Así que voy a tratar de jugar entre... Profesora, y de acuerdo a esa prueba, como porcentaje del texto de los libros y los papers que van a entrar, ¿cuánto va a ser? Lo que pasa es que lo que le estaba diciendo recién a Ángela es que el énfasis igual va a estar dado en la materia de clases, porque dentro de la materia de clase mucho de lo que está en los papers está, digamos, ¿no? Entonces, lo que voy a intencionar yo es priorizar eso, lo de las clases, para que además no estén tan urgidos, digamos, ¿no? Probablemente leyendo todo. Profe, pero igual van a haber algunas preguntas de los textos, ¿o no? Algunas que sean, no sé.
A lo más, lo que podría ocurrir es que haga una por cada texto como específica, digamos, ¿no? Y el resto, todas de la materia de clase. Y probablemente no una pregunta tan específica, ¿no? Sino que como a nivel general de cada texto. Y el resto, todo de la materia de clase. Que además en las clases hay cosas que están en los textos, digamos. Lo que pasa es que yo un poco voy mezclando, ¿no? Voy mezclando todo en el fondo. Entonces igual van apareciendo contenidos de los textos en la clase. Pero pretendo hacer al menos una pregunta por cada texto y el resto principalmente materia de clase. Así que esa es la idea de la prueba. Profesora, ¿y siguen los mismos papers y el texto? ¿O se han descartado algunos? Sí, no, es lo mismo que está. Es lo mismo que está ahora del colegio, o sea, del código de ética. En el fondo de eso no voy a hacer preguntas porque eso es un código que está de libre acceso y obviamente ustedes tienen siempre como, en el fondo, la posibilidad de consultarlo. Sé que lo han visto en otros cursos ya.